Suscríbete a La Panterita. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal Luis Enrique, compañeros? Jotita, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, siguen los comentarios y yo sostengo que la polémica existe. Y yo repito que Ever Aquino, que hace rato no está en los medios de comunicación, que hace rato anda tranquilo, sin problemas, tiene que exponer una postura firme en cuál es la realidad de nuestro VAR, de nuestra gente VAR. ¿Cuál es la capacidad real de nuestros árbitros? Se promociona un árbitro joven como Romero, después parece que ciego, porque tenés que ser ciego para no ver la jugada que se vio en cancha del 3 de febrero y después determinar con una imagen poco clara la decisión final de que fue mano cobrable, mano sancionable. En fin, primera fecha que todavía no se ha completado. Primera fecha que no se ha completado, Jotita, Benicio. Audiencia de la 180M. Falta el partido de Cerro Porteño. ¿Y cuál es el otro aspecto? No tiene nada que ver, porque Libertad para mí es el candidato, lo puse en el podio, para mí Libertad es el candidato uno a ser bicampeón. Es decir, a ganar el campeonato Apertura, que ya lo ganó, y el Clausura. Pero ¿qué necesidad tenés, Ever Aquino, de volver a designarlo a Díaz de Vivar en un partido de Libertad? ¿Hace cuánto que la gente duda del arbitraje de Díaz de Vivar cuando dirige a Libertad? Y cuando vos eras su compañero en cancha, sabías eso, leías eso, escuchabas eso. ¿Qué necesidad de volver a ponerlo en un partido de Libertad en la primera fecha de campeonato a Díaz de Vivar? Que lo ganó Libertad como ganó la Apertura, ganó ese partido, con eficacia, con contundencia, porque lo que mejor tiene este equipo campeón, el supercampeón del fútbol paraguayo, es su eficacia, su contundencia. Entonces, ¿para qué ponerlo a Díaz de Vivar? ¿Sabes cómo te liquidan a vos, Ever Aquino? Te liquidan sencillamente, sacando la cantidad de partidos que ha dirigido Díaz de Vivar de Libertad. Y vos te fijás en el récord de Díaz de Vivar y ¿a qué equipo más dirigió? ¿A qué equipo? A Libertad. Entonces, vamos a seguir teniendo dudas en el VAR, en las designaciones, innecesariamente. Yo sé que da gusto estar cómodo en la oficina, aire acondicionado, ganar el dinero que te paga APF, que te lo mereces, por eso te paga. Pero a esta altura del campeonato, este tipo de errores no se puede más cometer. ¿Qué necesidad de arranque de campeonato darle a Díaz de Vivar? Y yo le quería decir antes del diario del lunes, pero como justo viajamos a Ciudad del Este y todas esas cosas, se fue. Pero lo quería decir antes del partido del sábado. Otra vez Díaz de Vivar. Y ¿saben qué? Le escribí a Gianluca, Jotita y Benicio, por eso hago este monólogo. Le escribí por WhatsApp y está la prueba, que le voy a sacar y le voy a mostrar en pantalla después. Le dije, Gianluca, Díaz de Vivar, yo creo que definitivamente ha dirigido más partidos de Libertad que ningún árbitro en toda la historia. Y me saca el palmarés de los partidos con Libertad, Gianluca. Y definitivamente es el que más partidos de Libertad ha arbitrado. No estoy diciendo, no estoy culpando la victoria de Libertad, por eso dije de entrada, el supercampeón del fútbol paraguayo, mi candidato a ser campeón del Clausura, que sigue sosteniendo su eficacia y su contundencia, no necesita un penalito. No necesita un penalito. Y si vas a mostrar imágenes para definir una mano polémica que tu árbitro a 2 metros no vio, pone imágenes que corresponden. No pongas imágenes que da pie otra vez a la duda. ¿Verdad? Yo a eso no me apunto. Por eso entré con mucha fuerza, porque... Lo de las tomas no tiene nada que ver. En la decisión también. Ever Aquino no tiene nada. No, yo no digo que tenga que ver Ever Aquino. Digo que él tiene que evitar estas cuestiones. Él tiene que salir y decir, señores, las imágenes no son claras, pero esto y esto. No, las imágenes que nosotros vimos y ustedes estaban analizando, yo estaba viendo, reposando un poco, sigo congestionado un poquito, así que pido disculpas por ello. Pero fíjate, ¿era clara la imagen, Cotita? La que le mostraron a Blas Romero a mí me parecía que era la toma más lejana que podía haber, habiendo otras tomas que eran más cercanas, ¿verdad? Igual para mí no es un penal groseramente sancionado ni nada por el estilo. O sea,
Tenía razones para hacerlo, para ¿Cómo? sancionarlo. Para Sí, mí. tenía razones para Claro. hacerlo. Pero, a ver, Lo que deja la duda, el manto de duda, pues es la imagen lejana. Entonces, acá donde vos podés realmente, con certitud, podés decir, no, en tal lugar hubo el contacto. No podés con esta imagen. Pero yo te digo una cosa, Benicio. En esta toma lo que yo sí veo es que el árbitro está de frente y cerca a la jugada. no, Fíjate. totalmente. Vos No, dijiste no, anoche, yo te claro, estuve escuchando sí, anoche. Sí, la prioridad lo tenía el árbitro en cancha. Claro. Y como no sancionó, le hizo sancionar el VAR. Ahí pues, genera la polémica. Nada más. Y yo por eso digo, estos detalles ya no se le puede escapar a Ever. Él tiene que disponer, él tiene que ordenar, él tiene que verificar. ¿Cuánta gente, cuánto dinero invierten los clubes también? Porque la APF también les cobra a los clubes el porcentaje de VAR. Sí, claro. No cambió esa regla, no. esa condición. Entonces, digo eso, ¿verdad? Porque ¿cuál es el tema? Y después, definitivamente, ahora Olimpia pidió, por nota, que le den el original del VAR. no se lo van a dar. Y bueno, ahí está. Si no le dan al club que paga, entonces van a seguir ¿Por qué reclamando, decís, Jotita, van a que no seguir le van a dar? movilizando. ¿Por qué decís, Jotita, que no le van a dar? ¿Y por qué no están autorizados para darlo? Si le quieren dar, le dan. Si no Bueno, le quieren, no le dan. Eso está. Perfecto. Vamos a analizar ese punto de vista y digo nomás. Por eso pues no progresamos como pueblo y como nación, y menos nuestro fútbol, que es una parte de la actividad de nuestro pueblo. Cuando dejamos el manto de la duda, hay un axioma universal que dice: la mujer del emperador no solamente tiene que ser honesta, sino aparentarlo. ¿Qué significa eso? Hay que disipar todas las dudas posibles, cuidando incluso las apariencias. Lo que está cuestionando Luis Enrique en ese sentido. ¿Por qué reiterativamente un árbitro, se llame como se llame, tiene, no sé si privilegio o la satisfacción o lo que fuese, llámele cangrejo, de ser nombrado la mayor cantidad de veces dirigiendo un determinado equipo? Punto 1. Y punto 2, referente al caso de Olimpia, va a solicitar y no le van a negar, no le van a facilitar. Al contrario, querés, aquí está. Claro, Aquí está, para que disipe la duda. claro. ¿Verdad? Totalmente Entonces, de acuerdo. al negarle, entonces, ¿sabe qué? Yo tengo el derecho de pensar lo que yo quiera. Porque no facilitamos las cosas que sean transparentes en nuestro manejo de este menester llamado fútbol. Y por eso vamos a seguir como seguimos, como estamos. Penúltimo en el continente sudamericano. Penúltimo, solamente por encima de Bolivia. Acá la cuestión es muy sencilla. Le pueden decir, bueno, el Olimpia es uno de los 12 clubes que paga, ¿verdad? Que paga por el presupuesto de VAR. Pide, la APF tiene que darle, a lo mejor puede decir, bueno, se da, pero que no sé, con confidencialidad, que no se exponga al público, algo así. Pero si un club interesado que está pagando por ese trabajo, ¿cuál es la duda? ¿Por qué no darle? A vos ya te dijeron que no le van a dar, Juan Eduardo. Ya te pasaron el dato. No es dato, es una opinión mía. No le van a dar. No. Pero ojo, ojo. ¿Qué quieren escuchar el audio VAR? No sé. No, ¿y la qué es lo que forma, dijeron? claro. Elemento de juicio. Lo que yo quiero decir ¿Cómo es que lo llaman? O sea, ¿cuál es la opinión, por ejemplo, del VAR para la convocatoria? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la opinión del árbitro VAR? ¿Qué le dice el árbitro VAR? ¿Qué le va relatando para que él vaya a mirar el monitor? Y Que po- venga y- a ver porque hay una posible mano dentro claro, del área. Claro, por Sí, eso. Pues opina lo contrario al árbitro de cancha. El árbitro de cancha no sancionó la mano. Claro. Bueno, Tenés dos opciones ahí, perdón Benicio que te diga. Ahí tenés dos opciones. sí. La primera es que Blas Romero diga la pelota le pegó en el hombro. O le pegó en el pecho. O le pegó entre el pecho y el hombro. Y la otra es que diga que la posición del brazo estaba de manera natural. Que no había una posición antinatural. En uno de esos dos puntos discrepó el VAR. Ajá. Entonces lo llama el árbitro del partido para que el árbitro en cancha decida. Está, perfecto. Para eso está el VAR. Ese Sí. es el papel del VAR.
no tiene la última palabra tampoco, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar esto, que quede claro. Desde un primer momento al verlo, yo dije, posición antinatural para mí es mano penal, Sí. ¿verdad? De eso yo no dudo. Ahora, la manera en que se manejó la situación es lo que extiende sobre el tema un manto de duda que al final el que está incluso convencido que fue penal y empieza a dudar. Te voy a decir una cosa, Benicio. ¿Ustedes recuerdan, Jotita y Benicio, de aquel sonado caso cuando se escuchó el audio bar? La Sí. última vez, porque después se cerró, fue cuando la AVAR, impecablemente Nancy Fernández, le corrigió al árbitro bar y al árbitro de cancha. ¿Cierto? ¿Recuerdan ese caso? Sí, sí. Nancy Fernández, una explicación correcta, una apreciación tal cual se veía en las imágenes, expuso y dejó en ridículo al árbitro bar y al árbitro de cancha. Porque le corrigió a los dos. Digo en ridículo en el buen sentido de la expresión, porque Sí. ella se escuchaba el audio bar y ella dijo, no, esto es así, asá, asá, Pero asá. no le hicieron caso. Incorrecta. No. ¿Qué pasó? Y después le tuvieron que hacer caso. No. Pero se cerró. No. No, pero... Le ningunearon en su opinión. Terminaron resolviendo como ellos querían y no como le dijo Nancy Pero y por Fernández. eso es que no, pero después internamente ella estaba en lo correcto. Sí. ¿Y qué pasó después? No hubo más bar, audio bar. Ah, no, vos decís que le dieron la razón el departamento. El departamento arbitral. Sí, arbitral. no, porque después en cancha resolvieron lo que querían los otros. Claro, por eso decía eso. Por eso se suspendió, ¿verdad? Y estas cosas, aquí no. Ya no sos árbitro de cancha. ¿Hace cuánto que ya estás en el departamento? Has tenido una vida mucho más tranquila que el Aragán que se fue. Porque ese sí era un Aragán. Y yo creo que vos no sos Aragán. Entonces, ¿cuál es el problema de cuidar estos detalles? Basta ya de Díaz de Ibar en los partidos de Libertad, porque la gente, que acá en el Paraguay somos haraganes para pensar, y cuando pensamos, nos decidimos a pensar, primero pensamos mal. 20.000 veces te dijo, parece que a propósito hace. Increíble, increíble. Empieza el campeonato y le pone a Díaz de Ibar. Esa sí es una situación evitable. Evitable, Jotita. Esa es una situación. Ahora, el tema del penal de Olimpia, yo no sé qué están reclamando, no sé qué. No, qué yo pueden no reclamar. yo no entro a profundizar el tema del penal, porque era cobrable. Pero ¿y entonces? No, pero la forma en que se da, Jotita. ¿Cuál es pero no entiendo cuál es la forma, el procedimiento fue correcto. Pucha, estás cambiando tu opinión, pues yo No. te dije, comparto tu opinión. El procedimiento fue... No, yo acá dije, yo veo las imágenes y no es una locura lo que sancionó Blas Romero. No es una locura. No es que la pelota le pegó en la cara y Blas Romero Sí, vio no, la imagen claro, y cobró eso sí. penal. Hasta ahora hay mucha gente que te dice le pegó en el brazo, otros te dicen le pegó en el Acá. bíceps. Hay que ver a qué altura del bíceps le pega, si le pegó en el bíceps. De que hay una posición antinatural, hay una posición antinatural del brazo. Eso es cierto. Eso no está en discusión. Eso no se Vos puede ves esta discutir. imagen y la pelota parece que le pega en la unión del En la codo. unión del codo. Donde empieza el bíceps para abajo. Entonces vos decís, no, es una locura. Punto número uno. Punto número dos. El procedimiento del VAR fue correcto. ¿De qué estamos hablando? El procedimiento es correcto. El árbitro del partido en cancha no vio, no se percató, observó mal y el VAR ve con sus imágenes que la pelota le pega en un lugar donde el árbitro tiene que resolver si es mano o no es mano, brazo o no es brazo. Eso nomás. Vos dijiste una gran verdad ayer y antes de ayer, cómo rebota la pelota. Sí, esos son factores que uno tiene en cuenta. ¿Verdad? Yo por ejemplo, tengo en cuenta eso, porque Muy si te pega... fuerte rebotó. Pero ese ya es muy... Y recta, Tampoco forma tan recta, fuerte, pero... forma ya recta, es quedó. profundo, ya. Muy Ya, no, claro. Por eso te digo, pero a La nosotros... posición antinatural impide y además, si no abría el brazo, esa pelota seguía y detrás tenía un jugador de Guaraní que podía sacar provecho de la situación. No es que estaba solito él nomás y no iba a pasar nada. Detrás de Zavala estaba un delantero de Guaraní. Sí, aparte fíjate que él tenía el brazo pegado al cuerpo y cuando le llega la pelota el brazo se va abriendo porque él se inclina. Claro. Por eso digo, o sea, yo no sé qué pueden reclamar del VAR. No. Lo único que yo le reclamo es por qué le pusieron la acá- toma más lejana. Acá hay una cuestión también, ¿verdad? Porque nos van a decir, pues yo tengo que decirlo, porque ¿no? Acá dice, lo primero que te dice, Benicio, ¿cuántos penales le favorecieron a Olimpia?
y uno que le cobra en contra, lloran. Porque eso es lo que me dicen a mí, ¿en dónde me voy? ¿Verdad? Pero yo no voy a entrar en esa. Yo lo único que digo, que para mí fue penal, porque tuvo una posición antinatural el brazo de Zabala. Así nomás. Lo que no tenemos que hacer es normalizar los errores. Tapar un error con otro error. Eso es lo peor que podemos hacer. Ah, no, porque a fulano se le cobró, entonces a Mengano también tenemos que cobrarle. Porque a fulano se le regaló, bueno, a Mengano, pues, si no se enojan todos, también tenemos que hacer lo mismo. Eso es lo que no tenemos que hacer. Normalizar los errores. ¿Verdad? Claro. Y bueno, y entonces, porque se equivocó en Cancha Libertad, no se puede equivocar contra Olimpia. Porque se le dio a Cerro Porteño, se le tiene que dar Libertad. Entramos en esa, pues. Y sí. Y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes qué es lo que más genera esta situación de duda, de debate, polémica? Cada uno tiene su postura. La dudosa y poco clara imagen para determinar esa situación. Si esta es la imagen que nosotros estamos viendo ahora, repetidamente, esta es la imagen que observó en la pantalla Romero y no sé hasta dónde tiene la claridad él. Sí, ¿por qué no le mostraron esa que recién vimos? Exactamente. ¿Por qué le muestran esta que está lejos? No sé si no tenían la otra cámara Claro. o no sé, pero Mirá lo que es esta imagen. Y después que acá se ve bien, pero está la imagen de... Mira. pero esto en en velocidad lenta. Pero fíjate, Benicio, en esta toma, ahí puede decir, la gente de Olimpia dice, viste que la pelota le cubre toda la manga de la camiseta, puede decir, le pegó en el hombro y en el bíceps para arriba. Ajá. No. ¿Sí? Fíjate, ahí, en la anterior toma, la anterior, ahí retrocede un poquito más, director. Pero en fin, ya está. A partir de ahora que aquí no entienda, interprete el caso de Díaz de Vivar y que estos Ese casos es traten otro de tema. exhibir unas imágenes que, como dijo Gotita, no es culpa de Ebraquino, pero que él reclame esta situación, que no se repita. Porque así como él tiene que exigir a sus dirigidos, también los tiene que proteger que le den buenos elementos. Ahora, digo yo una cosa. ¿Por qué no, Luis Enrique, por qué no se habilitó la cancha el 2 de junio la vez pasada, la apertura? 12 de junio. El 12 de junio, dije. Y Do- supuestamente, dije, 12 supuestamente porque... El tema del VAR. El tema del VAR. El tema, bueno. Son muy quisquillosos para el lugar del VAR, que tiene que tener esto, que tienen que tener sus, ¿verdad? Sus condicionamientos. Claro. Estamos de acuerdo, Tano. Muy bien. Fantástico. Pero nunca ponen en el lugar que corresponde, ni la cantidad de cámara que tiene que tener, porque siempre estamos dudando de una situación polémica como esta, o de una situación fina para determinar una jugada X. Siempre es así. ¿Por qué no ponen la cantidad que tienen que poner? ¿Por qué no ponen en los lugares que corresponden? Porque por infraestructura. Y claro, pero son delicados en otro aspecto. Claro, en donde, por ejemplo, yo te doy así, y te tiro fácilmente un ejemplo. En cancha del Quelito, ¿dónde vas a poner todas las cámaras? Ahí está. Y no puede habilitar esa cancha. Bueno, por el Gramado ya no podía ¿Vos, habilitar. vos recordás cancha de San Lorenzo donde estaba el bar? No. En la cancha de San Lorenzo estaba la torre donde vos tenías el coso del bar y estaba el tejido adelante. Y vos veías la imagen del bar con el tejido. Con el tejido, así cruzándose frente a las cámaras. Es un tema de infraestructura. Pocos escenarios están bien preparados como para poner tu ángulo de tiro, que esto, que lo otro, bla, 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 bla. Bueno, vos estabas hablando específicamente de la ubicación. Y yo también le agrego a la ubicación correcta, adecuada, la cantidad que se precisa. Sí, sería ideal tener más cámaras. Sí. Aunque te ¿Sí dicen o no? que el VAR en algunos partidos tiene más cantidad. Clásico, por ejemplo. En el Clásico tienen mayor cantidad de cámaras por la importancia y todo lo demás. Pero lo ideal sería tener todos los recursos en todos los partidos, porque dentro de todo se juegan 2 partidos por día nomás. Pero, Juan Eduardo, con cámaras con buena definición. Que las tomas, esa toma que se está exhibiendo y que seguimos pasando y pasando nosotros no ayuda. Por eso yo no sé si es una cuestión de cantidad, para mí es una cuestión de calidad. Y eso dije. Porque cuando se hace zoom, se pierde todo. Y eso dije, Gotita. Ya Tano. sé, ya Que, sé. le, que le No, coloquen sí, Tano, cantidad pero ahora. cámara de buena pero- definición. A tiene- partir de este año se colocaron más cámaras. Bueno, Tano. Porque ya tenemos el ángulo inverso, por ejemplo, en los clásicos, y creo que tenemos detrás los arcos. Pero si vos tenés una buena cámara,
Desde el otro arco va a poder hacer zoom y va a tener una buena definición. Porque acá nuestro problema, no es la primera vez que tenemos este problema. Y vos te diste que cuando, a medida que acercan, hace zoom, se diluye la... No, y la pelota parece la luna, el tamaño de la luna, obviamente que le agarra todo el brazo. Entonces no sirve, por eso le colocan esta imagen. Porque esta es una imagen natural que le muestra el punto de contacto. Y después vos tenés que decidir si el punto de contacto es un poquito más arriba o es un poquito más abajo. Pero con este... Por zoom, eso, a eso que vos decís, por eso que yo quería escuchar que el diálogo entre el árbitro VAR Sí, y el árbitro cancha. claro, necesitamos, porque el informe al final lo terminó triturando a Romero porque no va a entender de que él no vio. ¿Cómo no va a ver si él está frente a la, Sí, esto le mata. a la jugada? Esta jugada le mata al árbitro. Fíjate, Claro. fíjate esta toma. Esto lo liquida. Sí, es que- Está de frente a la jugada. Sí. Le da la razón a la hora de observar el monitor, pero te está diciendo que en cancha no vio. Pero fíjate, nadie lo tiene enfrente, nadie. Mira. No, Sí, tenía pero buena ubicación. tampoco es, por eso no es una jugada fácil tampoco. No es, yo viendo 40 veces, algunas me dan que sí, otras me dan que no. No es fina la compl- jugada, hay que reconocer eso. Y pasa en un segundo, o sea, Es vos fina estás viendo la jugada. acá, nosotros estamos viendo en cámara lenta 20, 30, 40 veces. Él lo ve después en el monitor y sanciona penal, porque es lo que más o menos todos vemos. Pero Pero ahí eso no- es para definir el punto de contacto, Jotita. Claro. Según el informe te da a entender de que él no vio luego. que él no vio qué. Y que no vio la mano. No vio Claro, la mano él en pudo cancha. haber visto que la pelota le pegó en el hombro, porque él está de costado, o sea, Barreto le da el costado a él. Y es lo que yo digo, es él en una milésima de segundo él tiene que tomar esa decisión si le pegó, si él vio o no vio, ¿verdad? ¿Y qué te dicen? Cuando hay duda no pite. Sí. Esa es la recomendación. Bueno, y eso es lo que ahí es donde se aferran los dirigentes de Olimpia. Ante la duda, no sancione. Y nos sancionó. Y nos sancionó por eso. Sí. ¿Y por qué entonces, ya que no se puede volver a escuchar la comunicación natural del VAR y el asistente, del árbitro, por qué en el informe no lo agrega el árbitro Blas Romero no cobró porque pensó que fue hombro? Ah, no sé. ¿Por qué no se le agrega ese detalle en el informe? Claro. Entonces sabemos del por qué no cobró y después cuando observó Porque el resto... cambió de opinión. Claro, porque el resto es conjetura nomás. Nosotros conjeturamos nomás, suponemos nomás de que eso haya sido. Pero hay dos- que no sancionó porque él creyó que pegó en el hombro. No, hay dos opciones nada más. Hay solamente dos opciones. ¿Qué? Que pueden ser cualquiera. Y lo que te dije, que una pensó que le pegó en el hombro Sí. y lo segundo que le pegó en el brazo pero que estaba en una posición natural. Esas dos opciones nomás hay. Pero no hay otra opción. pero Ahora, no se- espera un poco, Vinicio. Está bien lo que dice Cotita. Yo estoy de acuerdo. Pues no hizo ningún gesto, pues, porque generalmente viste que reclama y él dijo, hubiera hecho así el árbitro, que tenía pegado. Sí, Que se vio- veía la mano y se veía la mano. tendría que hacer ese Yo creo que gesto. no vio la mano. Yo creo que él no vio definitivamente, o bueno, no vio. Bueno, entonces pensó que le pegó en el hombro. Sí, sí, Yo que le pegó en el hombro. Sí, yo pienso que eso habrá pensado. Pensando bien, ¿verdad? Pero como dice Tano, Y- al no taxativamente, al no figurar en el informe, lo único que nos resta es conjeturar, Luis Enrique. ¿Verdad? No, pero Tano ya Claro. dice que Claro. con todo lo que el desarrollo se termina por aplazarle al árbitro. Claro, inicialmente, Claro. porque el informe te da a entender que él no vio. Claro. Y él estaba bien ubicado. Y bueno, Súper bien ubicado. pero por eso, Ahora, ¿qué es lo que vio? Y bueno, ahí pues está lo que tenemos que tratar de clarificar para que la gente se saque un poco los fantasmas de encima, ¿verdad? Y por eso, y eso es lo es que yo digo. fundamental. Por eso, acá no es, acá no quiero que se interprete también que un ataque, sino una condicionante para Aquino. Aquino se le ha dado todo el apoyo. No hay un medio de comunicación, creo yo, de este país que no le haya apoyado a ver a Aquino. No creo. Solamente gente que no tenga una sana intención, porque mala leche, ¿cómo va a ser con un paraguayo que le sacamos de la cancha, le sacó el presidente porque él quería seguir arbitrando, porque no había solución? Porque Elizondo fue lamentable, ¿verdad? Aparte de un gran Aragán, fundió algunas generaciones de árbitros, ¿verdad? Entonces, porque así fue, ¿eh? Y Aquino rescató a muchos rescató de ver a Aquino. Y yo eso valoro, aparte que es un muchacho trabajador. Pero estos errores, de lo de Díaz de Ibar con Libertad, y estas cositas, él no debe permitir. No debe permitir. Él tiene que exigir, así como, le repito lo que dije hace rato, le debe exigir a sus dirigidos, tiene que protegerles.
Pero ¿por ¿Y qué cómo, no? cómo lo va a proteger? Pidiendo que los elementos que se utilizan para las cámaras del VAR sean las mejores, las cámaras con mejor definición, que cuando haga zoom la pelota no parezca una luna, como dice el Tano, ¿verdad? Que no se diluya la jugada. Esos son los detalles, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer las cosas transparentes? ¿Por qué no se puede escuchar el audio VAR? Y ahí se soluciona. Ya está. Pues ¿sabes cómo te van a salir? No, la Conmebol tampoco pasa. Hay que copiar, hermanos. ¿Cómo? Al aire, en el primer mundo, al aire se Al escucha, aire. con el público se escucha. El público se nota. El público en el estadio que no está viendo la televisión. Terminó la época, Benicio, ¿Cómo va a dudar? terminó la época de proteger, de esconder las cosas que no están bien. Transparentar. Lo más lindo en la vida es la credibilidad, la confianza. Y eso Ever Aquino tiene que cuidar. Tiene que cuidar. Y solamente es para colaborar. No vaya más Aquino a insistir días de Ibar en los partidos de Libertad, por Dios. Hasta una criatura de 9 años ya se da cuenta de ese detalle. Y no necesita Libertad. Libertad hoy tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo. Es el supercampeón vigente del fútbol paraguayo. Es el equipo más contundente que tiene el fútbol de este país. Otra vez. Y tiene mala leche el Bota en el día de Ibar, porque se va y cobra un penalito, ¿eh? ¿Para vos fue penal? Sí. ¿Eh? A mí sí. ¿A favor de Libertad? A favor de Libertad. Hubo contacto. Ahora, que fue penalito. Pero, ¿qué? Porfa, ¿a Santa Cruz fue penal? Sí. ¿Sí? No Yo te puedo dije, creer. ¿no escuchaste todo el programa ayer? No, pero no te puedo creer. Mi programa. Y bueno, eso es cosa tuya. Pero la imagen Esa es mi era de los postura. puentes. Hay contacto. Hay contacto. Pero es para penal ese Tano. Ese ya ¿Eh? es otro tema. Sancionable. No le pregunto, estoy preguntando, ¿Tano para vos es penal? No, para mí Para no. mí no es penal. Por eso, es igual que el de Olimpia. No, por favor, este es... Para mí es un penal 80% de Roque. La viveza es. Sí. La viveza de Roque que propone. Ahora, el no se arquero- puede decir que no hubo contacto. No, contacto hay. Hay. Eso es inobjetable. Gerardo Ortiz, el arquero de Sudamérica. Gerardo se lanza. Roque puntea la pelota. Cuando Ortiz se tira al suelo, lógicamente que él ya va jugado pensando que llega a la pelota. No llega a la pelota, ¿verdad? Pero fíjate que de la cámara de atrás se ve que Roque es el que arrastra la pierna. Sí. Y se produce un contacto con la rodilla de Gerardo Ortiz. Así mismo. Justo. Pierna izquierda de Roque. Pierna izquierda de Roque, rodilla derecha de Gerardo Ortiz, Exacto. que está un poquito arriba, pero no es grosero ni nada. Bueno, vamos a recordar que simplemente por una cuestión de tantos partidos, Jotita, Tacuarí y el brasileño Wagner es el arquero. Perdón, Wagner. Sí, la Wagner. costumbre de Sudamérica. Justo como cancha de sol. Sí, Perdón, Wagner, sí. el arquero de Tacuarí. El contacto existe. Y si vos ves la cámara de atrás, es lo que observa Mario Díaz de Ibar, claramente, de que hay un contacto, pie izquierdo de Roque con la rodilla de Wagner. Ahí está el contacto. Eso es lo que ve él, porque ahí justo él va corriendo detrás. Ahora, para mí el que busca, produce el contacto es Roque. Es Roque. Es Pero, Roque. y bueno, al tal hartazgo nosotros decimos, el fútbol es de lo vivo. Y él tuvo la experiencia y la viveza de hacer lo que hizo. Correcto. Y justo Díaz Ibar fue el de la viveza. Y bueno, pero ese el ya es culpable de la otro viveza tema. de Díaz Ibar. Y bueno. Justo fue otra vez Díaz Ibar y justo otra vez a favor de Libertad. Para desgracia de Díaz de Vivar, una jugada Siempre polémica. hay jugada polémica cuando él arbitra partido de Libertad. Sí, pero bueno. con la polémica siempre a favor de Ahí le Libertad. toca el pie, mira. Sí, pues si todos los contactos van a ser penal, entonces Mourinho le hizo penal a Parsajú en el partido Libertad Olimpia en cancha Libertad. Sí, porque ahí dan como argumento que Claro. supuestamente Morínigo después llega a la pelota. Claro, pero primero se lo lleva por delante Pero a su fíjese, compañero y a como- Parsajú. como Y después acción- toca la pelota. Como acción de juego, dijeron. Entonces- Pero acá Roque ya salta antes de que le toquen. No, ahí lo Pero toca. toca la pelota y salta, mira. Sí. Ahí lo toca. Sí, saltando le toca el pie. Claro, por eso digo, es cobrable, es claro, es nítido, amerita y no, pero hubo contacto. Tiene, digamos, el argumento válido para cobrar la sanción. Por eso no participa el VAR. Tiene 1% para cobrar. Exactamente. Y 99 para rechazar. Así Lo que mismo. pasa es que el Pero VAR... hubo, el no VAR es un 100% Claro, equivocado. El VAR no puede participar en esta jugada porque seguramente Mario Díaz de Ibar dijo, sí, lo toca, hay contacto. El VAR ve
Y hay contacto. Que hay contacto. ¿Y qué le puede decir? Y no le puede decir No, ya nada. lo liquida, dice. No, el arquero lo no llega, anula. no toca el balón y lo toca al atacante. Sí. Claro. Y ahí el VAR está atado. Después, el VAR no puede analizar. No, para mí el que produce, el que busca el contacto es Roque. Para mí, eso ya no es tema del VAR. El VAR lo único que ve es que la rodilla derecha de Wagner lo toca en el pie izquierdo a Roque Santa Cruz. Ya, y eso uno. Lo anula. Y eso es uno. Y segundo, ¿tocó primero, hubo contacto del arquero con la pelota? No. No. Ningún momento tocó. Entonces, otro en contra. Claro. Y eso es lo que lo salva. Y eso nomás, ¿eh? ¿Qué va a decir? Acá creo- yo creo que- Esperando un ratito, redondeo mi idea nomás, Luis. Si vos me decís, yo árbitro, día de Vivar ahí en cancha y tengo que sancionar la jugada, no cobro el penal. Porque creo que no amerita. Pero que hay razón, hay contacto. Entonces hay razón. Pero yo no lo cobraría. Entonces ahí quieren que Wagner, no sé dónde esconda su pierna. No, bueno. Sus piernas, sus Bueno, ese músculos. ya- No, ahí está. Pues, opinable. ese Ese pues, pues ya es no, opinable. no. Ese es el error. Porque muchas veces ya explicaron. O si no, no íbamos a tener penales. Porque yo no quiero cometer una infracción. Yo me voy y quiero rechazar la pelota. ¿Qué pasa? El delantero viene, ¡puc!, me puntea la pelota y yo lo toco. Penal. Perana, yo no te quiero tocar. Yo no lo quise tocar al delantero. Pero no esa le es la he visto, regla. No le vi, No, pero no esa- le vi. Sí. Ahora, ¿qué pasa? No le veo yo. Ah. Hermano querido, desde el momento en que vos lanzaste la pelota, vos asumís un riesgo. Lo mismo las barridas. Vos al barrer asumís un riesgo. ¿Verdad? Llegas a la pelota, no te pueden sancionar penal. No llegas a la pelota y lo tocas al dentro, es penal. Por más de que quieras tocarlo o no lo quieras tocar. Muy bien. Vamos a la pausa, son las 12. Pausa y ya volvemos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagro Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Bueno, estamos de vuelta a 12:13. En un ratito estaremos en comunicación con Brasil. Viajó nuestro enviado especial, nuestro compañero Ernesto Jiménez, para acompañar a Cerro Porteño. Juega el jueves Cerro Porteño en la revancha del play-off ante Atlético Paranaense. Libertad juega mañana. Hablando de Cerro Porteño, admirable lo de Cerro, ¿eh? 9º año consecutivo. Amo y señor del futsal FIFA. Y 9º título consecutivo, dije. Sí. Y 9º año consecutivo, no es 9º título. 9º título consecutivo. Absoluto. Campeón absoluto. Sí.
Y no hay con qué darle. ¿Y eso por qué? Porque tiene los mejores, obviamente. Y si tiene un equipo base Y no sé se si va tiene los renovando. mejores porque Olimpia le sacó a algunos jugadores y no llegó. A Femec también le sacó. A Femel le sacó unos cuantos, tampoco llegó. Y lo más cercano fue el año pasado, cuando Olimpia estuvo muy Le ganó cerca. la primera final. Y la segunda estaba ahí, le estaba ganando faltando 2 minutos. Sí. Y después creo que... Lo empata y lo gana en penales si no estoy equivocado. Sí. Algo por el estilo. Sí. No hay con qué darle. Y a Femec también reforzó a última hora con el mejor arquero, Sí. que fue, no sé, varias veces campeón con Cerro, con Tutu Jiménez. Sí, pero lo aplastó. Pero lo aplastó. A ver si- 5-1 y 7-1 le ganó. Voy a ser malo. Voy a hacer la del Tano. A ver si a la gente del fútbol se le contagia eso. De campo. Claro. Y es lo que piden. Mira vos. Y el presidente de Cerro dijo también, ojalá que esto se pueda contagiar un poco. Ah, con la- dijo él, Juan José. Sí, dijo. Sí, claro. Juan José Zapá. Sí. O bien invertí en futsal FIFA. No, está bien ahí. No. Martín Pereira, ¿cómo estás? Un gusto. Felicidades, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. Buenas tardes ahí a tus compañeros que te acompañan en la mesa y bueno, buenas tardes a la audiencia también. Bueno, Gusto estar con ustedes. igual, Martín. No hay con qué darle, ¿eh? 9º título consecutivo del Ciclón en futsal. 9º título consecutivo, reflejo de un gran trabajo que se inició hace ya 10 años. Se mantiene nos mantenemos fiel a una estructura y que da sus frutos, ¿verdad? Que da sus frutos. O sea, de que un año se interrumpió, el año de la pandemia, no se desarrolló el campeonato y después todos los años Cerro Porteño liderando de arriba a abajo. Realmente muy contento, no es poca cosa. Pocos clubes en todas las disciplinas que le sumes en el mundo entero deben sumar tantos títulos de forma consecutiva, ¿verdad? Realmente algo para valorar y ya pensando en lo que se viene, ¿verdad? ¿Y dónde está la base de esta gran capacidad de ganar títulos? ¿Cuál es un poco el secreto? ¿La renovación, mantener una base, renovar de a poco el plantel? ¿Cómo se da esto? No es fácil ganar 9 títulos en una disciplina deportiva en forma consecutiva. La verdad que no es fácil. Mirando un poco de afuera, pareciera que sería fácil, parece que fluye nomás, pero no es así. Esto es realmente fruto de mucho trabajo. El equipo que en su momento inició esta tarea, ya sumando grandes jugadores como Gary Ayala, que es nuestro gran capitán. Él hace un poco de trabajo de dirigencia, cuerpo técnico, jugador, capitán, hace de todo un poco, contribuye muchísimo. Un gran equipo dirigencial que entiende muchísimo la disciplina, ¿verdad? Y bueno, y grandes jugadores que fueron sumándose. A Gary Ayala se sumó después Gigi, su hermano, y bueno, y fueron sumándose otros, algunos ya no están, y varios jóvenes que también pueden llegar a alcanzar el nivel que nosotros deseamos, ¿verdad? Pero fruto del trabajo, ¿verdad? Estos jugadores, si bien son de una disciplina amateur, trabajan a la par de nuestros jugadores de primera división en lo que es la parte física, lo que es la parte de cuidado, la parte de descanso, todo no hay mucha diferencia en los trabajos de primera división, y ahí es donde Cerro Porteño marca siempre la diferencia, ¿verdad? Exacto. Acá Benicio dice, si esto no se le puede contagiar al equipo de fútbol de campo. Y mira, prefiero reservarme ese No la era luego respuesta para, no era ese comentario. no era para que responda. Es un comentario malicioso acá del profe Benicio Martín. Y sí, pero vos sabés que dentro de todo estos son jugadores normales que vienen contagiados por un gran entusiasmo de nuestro capitán,
¿verdad? Nosotros pensando un poco anoche post dar la vuelta olímpica, la 9ª, decíamos que pucha, Chilaver te contagiaba algo así como lo que te contagia Gary Ayala, ¿verdad? Es una persona que te impone respeto, es el compañero, el que me impone unidad, respeto, trabajo, ¿verdad? Seriedad, ¿verdad? Y es realmente muy, muy importante lo que te transmite él, y bueno, y lo que absorben también cada uno de los jugadores, que todos son responsables de este gran título que estamos ahora celebrando, ¿verdad? Entiendo. Perfecto. Y bueno, y a partir de ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo, Martín, después de este momento tan glorioso que vuelven a vivir ustedes y a repetirlo? Vos sabés que cuando recordábamos un poco ayer, en la celebración del 7º título, dijimos que, pucha, parece que la cosa se pone en serio y vayamos por los 10, ¿verdad? Y ahora estamos como cada vez acercándonos más, y ya ahora estamos pensando, todavía ni siquiera antes de jugarse la segunda final, ya estábamos pensando en lo que se viene, porque el año que viene tenemos desafíos muy importantes, porque la Copa Libertadores se juega en Paraguay, hacemos de local nuevamente. La Copa Libertadores que obtuvo Cerro Porteño la disputamos acá, entonces tenemos tenemos en nosotros el deber hacer una buena campaña y de intentar buscar la segunda Copa Libertadores y también así buscar el 10º campeonato, ¿verdad?, el año que viene. Tenemos 2 participaciones de equipos paraguayos que serían Cerro Porteño y AFMEC. Queremos hacer de la mejor manera y bueno, ya estamos trabajando, ya nos trazamos para juntarnos en los próximos días y ya estamos trabajando para obtener esos próximos desafíos, ¿verdad? ¿Qué le dijo anoche Juanjo, el presidente? ¿Qué le dijo Martín? No, muy feliz, realmente él acompaña siempre cada una de las disciplinas del club y bueno, muy contento por otro título más y nada, acompañando también los procesos de trabajo para lo que se viene. ¿Y de fútbol de campo qué pensás de esta clausura? Y mira, nosotros mantenemos el equipo que dio buena percepción en varios momentos del campeonato de apertura. Hasta la penúltima fecha veníamos jugando muy bien. Lastimosamente el campeonato se vio comprometido por la Copa América, en donde estaba muy abultado el apertura y la Copa Libertadores, con seguidillas de partidos, porque tenía que terminar tanto tiempo antes de la Copa. Y eso nos afectó un poco, ¿verdad? Eso nos afectó, entre otras cosas, nos afectó un poco. Creo que Libertad también fue afectado por el mismo hecho de comprimir mucho los partidos. Eso hizo que también, bueno, nosotros vamos a acercarnos más a Libertad, le pasamos el momento y bueno, y después también ya la exigencia era demasiado. Lastimosamente caímos en la penúltima fecha y ese hecho comprometió todo el trabajo, todo el campeonato, ¿verdad? Pero bueno, mantenemos esa gran base. Se sumó algo importante para poder fortalecer el equipo y bueno, estamos esperando tener un gran clausura y bueno, también lo que se viene este jueves en Copa Sudamericana también, ¿verdad? Bueno, acá estoy leyendo otra noticia. Wolverhampton del fútbol inglés menciona a Gabriel Aguayo, un joven que está en la mira y que obviamente el Gabriel Aguayo que conocemos es la liebre de Cerro Porteño. Sí, y tiene mucho todavía por demostrar Gabriel Aguayo, ¿verdad? Tiene muchísimo por demostrar. Tan joven y con tan pocos minutos todavía en primera demostró que no le tiembla la pierna para poder enfrentarse a equipos importantes en copas internacionales también, ¿verdad? No solamente en el torneo local. Un jugador de tremendo futuro todavía. Yo creo que es muy prematuro para poder sacarlo en estos momentos, pero se escuchan varias ofertas por él, ¿eh? Se escuchan varias cosas interesantes. Bueno, y bueno, y gracias también a los embajadores que tenemos en Inglaterra en este momento, que están cumpliendo buen desempeño, también la mirada hacia el fútbol paraguayo, ¿verdad?
es súper interesante. Y está en la mirada de Wolverhampton, así que vale la pena, porque hablan de verano, dice, del verano para allá, ¿cuándo? Ahora es el verano. Ahora. O en un año. Ahora. O en un año. Claro. No, Bueno. un poco prematuro todavía, están los planes del cuerpo técnico, yo creo que todavía no estaría para salir, pero sí se darían cosas importantes para él muy pronto, ¿no? Seguramente, así como viene desempeñándose. Martín, felicidades una vez más por el título, que se preparen bien para la Copa Libertadores de América, para buscar el B en futsal, y bueno, a disposición para cuando tengamos que acompañar al equipo paraguayo en este torneo internacional que se va a realizar en nuestro país. ¿Dijiste en qué fecha? 2025. Todavía no está establecido la fecha, pero normalmente suele ser entre el mes de abril por ahí, ¿verdad? Pero todavía no está establecido. Para el año que viene en Paraguay. 2025. Te agradezco por las felicitaciones, también extender a todos los cerristas, porque realmente nosotros como cerristas vivimos la misma alegría en cada disciplina que jugamos. Defendemos los colores de Cerro Porteño y valoramos cada triunfo, cada vuelta. Sobre todo destacar, y por ahí te voy a hacer un poco polémico con esto que estoy refiriéndome, pero destacar la supremacía dentro de la cancha de Cerro Porteño. O sea, nosotros somos conscientes de que no nos fue, como yo te dije anteriormente, no nos fue fácil estos 9 campeonatos y nos quisieron tumbar desde todas partes. Y cuando te hablo de todas partes, te digo adentro, afuera y por muchos lugares. Y bueno, gracias a Dios, gracias al gran equipo de trabajo, gracias a grandes jugadores y a un gran esfuerzo, nos mantenemos vigentes todavía. 9 campeonatos no es poca cosa. Tal vez algunos quisieran tumbarnos y ahí en ese momento quisieran desmeritar todo este gran trabajo, incluso buscando llegar a una final por medio de un escritorio, no en la cancha de juego. Esto es por la resolución del tribunal en el caso AFEMEC Olimpia, Claro, Martín. Claro, obviamente que estoy diciendo por eso, y no es un tema menor. No es un tema menor, porque esa decisión que se tomó realmente puede dejar precedentes nefastos para el futsal y para el fútbol de campo también, ¿verdad? Puede dejar precedentes realmente nefastos. No es un tema menor, por eso no quería dejar pasar por alto ese tema en este momento. ¿Usted piensa, Martín, que el tribunal quiso instalar un enfrentamiento en la final Olimpia Cerro? Y mira, no quisiera decir con esas palabras, ¿verdad? No quisiera ahondar mucho todavía sobre eso, sino que más bien resaltar lo nuestro, resaltar que nosotros fuimos bien superiores de arriba abajo en lo que se va del campeonato, y resaltar los superiores que también que fuimos ante un gran rival en la final, que tiene bien merecido más que merecido haber llegado a esta instancia finales. A mí me habían dicho que ustedes tenían que dudaban de la objetividad del tribunal, incluso dudaban de la firma de uno de los integrantes, pero más allá de ese detalle, es gravísimo. Un tribunal no puede cambiar el resultado de un partido, puede sancionar, pero no se puede cambiar un partido que terminó, que se llenó la planilla, que terminó, que los equipos estuvieron en cancha, que se hizo todo. El reglamento es muy claro, o yo me equivoco. Yo quiero objetividad. Si yo me equivoco, decime, Luis Enrique, está equivocado. Pero para mí, lo que hizo este tribunal fue gravísimo. Y lo más grave es lo que yo te estoy diciendo, el precedente que queda. Sí, puede ser jurisprudencia. Puede ser como jurisprudencia. Hoy yo en fútbol de campo, lo central dentro de la disciplina en Paraguay es fútbol de campo. Hoy en fútbol de campo termina el partido, y no sabes si ganaste o no ganaste el partido por un hecho que se podría dar. O sea, eso pasa en el EXA, pasa eso, ¿verdad? No puede ocurrir en un torneo en donde la APF sea el ente organizador, ¿verdad? Dejó un precedente realmente que podría ser catastrófico. Martín, ojalá que eso termine ahí y nunca más volvamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Gracias por este largo tiempo brindado a Deporte Total. Estamos en televisión y radio, vos lo sabés, sos un seguidor nuestro.
pero merecían estos minutos porque hicieron una vez más una gran campaña. Y quiero aprovechar, yo puedo tomar el teléfono y decirle, por ahora antes de olvidarme, tienen un gran capitán, un gran maestro, y yo sé que uno de los Meli va a quedar ahí para después trabajar en otra función en Cerro Porteño, porque es una persona muy capaz. Yo lo he visto de chiquito, los vi crecer a los dos y son amantes de esta disciplina y saben. Y no solamente saben, sino que tienen una formación integral, vienen de una buena familia, los Ayala. Y tienen un buen recorrido por afuera también. Totalmente. Entonces, eso hace que puedan venir a volcar toda esa experiencia al crecimiento de la disciplina local. Y te digo una cosa más, Enrique, cuando yo lo veo a futuro, no solamente le veo liderando la disciplina de futsal, sino que yo veo más que eso. O sea, él está perfectamente para poder ser un gerente deportivo, tener a su cargo una secretaría, puede ir más que eso, ¿no? Una persona realmente con una disciplina admirable. Sí, coincido contigo, coincido plenamente. Que como dije anteriormente, te contagia cosas importantísimas, ¿verdad? Que yo te digo bien, salvando la distancia, yo lo comparo con Chilaver. Sí. Chilaver te contagiaba, te despertaba algo diferente a los compañeros, ¿verdad? No es fácil conseguir jugadores que te puedan despertar esas cosas diferentes, que te saque de tu zona de confort y te haga rendir de una manera superior. Va a llegar su momento para que él pueda ser útil, no solamente hacerlo en esa faceta, sino también en el momento de que la selección paraguaya pueda buscar un poco, hacer una pequeña renovación. No estamos discutiendo el trabajo de Chile ahí en ese momento, pero es una pieza que hay que tener en cuenta a Gary Ayala. Gracias, presidente. Gracias, Martín. Fuerte abrazo, saludos y felicitaciones a la audiencia también. 12:21. Pausa, Robert Jiménez, y ya venimos. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Pero este es un cara dura, este muchacho, nuestro productor de televisiones. ¿Cómo se va a comparar con Tutu Jiménez? Si Tutu llegó 12 goles en una final, que yo dice en el torneo del círculo. Sí. Qué diferencia, esa cara dura. Cerro un equipazo. Lo que pasa es que a uno te hacen goles Gary Ayala y eso. Sí. Bueno, dentro de
de este tema, yo realmente siento profundamente. Guaireña, estoy hablando de Guaireña de Villarrica. Se armó una bataola, una presión para tumbarle a Luis Cáceres. Porque esa es la verdad. Vamos a hablar se armó una lucha titánica, una guerra, un enjambre para forzar la salida de Luis Cáceres. Constante y sonante. Constante y sonante. Así es fácil. En la buena y en la mala. En la buena y en la mala. Es decir, siempre había algo para buscarle a Luis Cáceres. Se fue Luis Cáceres, se fue el papá de Luis Cáceres, se quedó sin apoyo Guaireña. No hay un sostén económico que pueda apoyar o prestar algo a Guaireña, que hicieron un lío bárbaro para sacarlo a Luis Cáceres, lo sacan a Luis Cáceres y ahora ya renunció el presidente. Respetamos lo que él dice, argumenta estado de salud. Argumenta un estado de salud que no le permite seguir ocupando el cargo. Pero hoy va a asumir un nuevo presidente. Y Guaireña perdió la categoría, ¿eh? Se fue Luis Cáceres y perdió la categoría. No sé cómo está en la tabla ahora en Guaireña en la intermedia. No sé. No sé si es puntero del campeonato Guaireña. Y no está bien. Media tabla para abajo está. Sí. Y lo único que yo sé, Recoleta, que es la sensación, está primero. Sigue primero. Lo que quiero nomás señalar es esto, referente al tema que estás abordando. Es un indicativo válido, elocuente, de cómo todavía persiste en gran parte del interior del país el tema del cacicazgo. Porque la administración de Luis Cáceres tenía una particularidad, había 12 presidentes. Sí. ¿Verdad? Entonces, cada uno se sentía más tipo COA. ¿Verdad? Y cada tanto una rebelión. Cuando Luis Cáceres tenía, de los 12, 7 en contra y 5 a favor, perdía. Y ya estaba a punto de sacarlo. Y a veces tenía 7 a favor, 5 en contra, no pasaba nada a la rebelión. Y así se manejaba. Así se iba yendo la administración de Luis Cáceres. ¿Por qué? Porque generalmente argumentaban, no rinde el informe, querían saber, en una palabra, sospechaban que por el camino había un peajero que quedaba con parte de la plata que le correspondía a Guaireña. Ese era el espíritu principal de la rebelión. Hasta que lo sacaron. Bueno, y hoy va a asumir, me acaba de decir Michael, nuestro productor, asume hoy el nuevo presidente. ¿Y qué? Bernardo Raúl Vega. Bernardo Raúl Vega asume esta tarde como nuevo presidente de Guaireña. Y bueno, ojalá le vaya bien. Bueno, y tengo una información que quiero verificar con producción. Cerro se encuentra con una prohibición de registro de jugadores desde el 18 de julio por 3 periodos de inscripción, supuestamente. Informe de FIFA. ¿Hoy qué fecha es? 23. 23 de julio. Acá veo una publicación que quiero confirmar. A ver, provisión de registro actualmente activas. Es real, por el caso de Mateus. La deuda de Mateo González. Sí, poco más de $60.000. Que Cerro ya solucionó. O sea que ya está para transferir el dinero. Ah, pero muy poco, de $60.000. ¿Cómo tan rápido y silenciosamente? Ah, esto ya es del 18. No. El 18 de julio. El 18 era el deadline. La notificación ya la habrá recibido antes. Claro, pero la suspensión fue desde el 18. Claro, a partir del 18. La suspensión te llega cuando no cumplís con los tiempos estipulados. El deadline era el 18. A partir del 18 ya quedó con prohibición. Uh-huh. Y es el caso de Mateus, el brasileño. Pero por $60.000. Sí. O sea, esta es la de FIFA. Bueno. Sí, ahí está el monto. $40.500 en concepto de remuneración adeudada. Más un 5% de interés anual desde el 17 de enero del 2023 hasta la fecha de pago en efectivos.
1 año y medio de interés. Sí. Bueno, entonces se está pagando ya ahora o ya se pagó. Me dijeron que Cerro está gestionando para abonar hoy. Para abonar hoy. Bueno. Cosa que yo le pregunté a una persona cuando me pasaron ese PRIM y la persona a la que le consulté me dijo, la verdad que no recuerdo. Pero como que se le traspapeló el tema. Pero que hubo sanción, hubo. Sí, hubo. Sí, ya superó. Bueno, aplaudimos, ya superó. No es el problema. El problema es que se les pasó. Se les traspapeló, se olvidaron. ¿Cerro se olvidó? Claro. Y por eso llegó a este extremo. Y llega a este extremo. Cerro creo que habrá sido notificado. Claro. Habrán recibido la notificación y dijeron, bueno, listo, sí, bueno, vamos a pagar la otra semana o vamos a pagar la fecha límite. Pasó el tiempo, se olvidaron de eso y recibieron la notificación de la sanción. Por eso que hoy desesperadamente van a buscar abonar. Bueno. Que supuestamente el dinero está, que es trámite y van a esperar la habilitación nuevamente de la FIFA. Bueno, ya que estamos con Cerro Porteño y esto, bueno, que está en vía de solucionarse, que Cerro está para pagar hoy esta deuda, es lo que está comentando Cotita, que recibió la información y que se le pasó a la gente de Cerro Porteño. Es muy poca plata para caer en esta situación. Ya se va a solucionar. Juan José Zapag habló ayer en una nota emotiva después de la consagración del equipo. Vamos a escuchar al presidente de Cerro Porteño con una entrevista lograda para la gente de los derechos de la televisión que emitió aquella final. Y vamos a la pausa. Alegría muy importante, de verdad, los 9 campeonatos de futsal FIFA en la historia del Paraguay los hemos llevado a casa con mucha humildad, pero con mucha diferencia en la cancha. Se plasmó un 9º campeonato difícil al principio y un poquito más fácil al final. Podemos decir que fuimos muy efectivos a la hora de definir el campeonato en los 2 partidos. Y bueno, muy felices también de poder compartir con tanta gente maravillosa en este nuevo logro de futsal FIFA y prepararnos con todo para la Copa Libertadores. Sí, por supuesto, no solamente eso, ejemplo para los chicos, ¿verdad? Años de trabajo, Gary y todo el equipo. Vimos un equipo renovado, casi un 50%, y eso significa que el equipo rinde a pesar de quien llegue y que también del técnico que tenga. A pesar de que hay varios que están ahí hace 10 años, pero muy felices de que Cerro corone de vuelta este gran campeonato. Muy feliz. Es una escuela, ¿verdad? Es una escuela, vamos a decir, Cerro en futsal FIFA. Ojalá en primera podemos también en fútbol de campo transmitir la misma mística que tiene un plantel como este, que quien se cambie continúa ganando año a año. O sea, eso falta todavía, pero yo creo que lo vamos a lograr pronto. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. 12:33, estamos en vivo, en directo con Deporte Total, aquí compartiendo ahora también con Gustavito Gavilán, que están en el piso. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Sé que tenés muchas informaciones de Olimpia, pero vamos a dar una pausita
Mañana debuta la selección paraguaya en los Juegos Olímpicos. Cotita, Tano, Benicio. Mañana debuta la albirroja. Sí. Bueno. 13 horas ante Japón. A las 13. Sería Europa, 7 de la tarde, 19 para ellos. Sí. 13 y 6, sí. 6 horas de diferencia. Y a esta hora estaremos cerca del arranque del partido. Exactamente. Y Bueno. hay mucha ilusión, hay mucha esperanza. Y ojalá se ratifique. Qué lindo sería un protagonismo. Eso no pido. Un Arrancar protagonismo. ganándole a Japón. Sí, no un protagonismo luego en el torneo. Y claro, que se hable del fútbol paraguayo. Esa es una vidriera muy importante de los Juegos Olímpicos. Y más todavía en una ciudad que todo el mundo quiere conocer, el que nunca pisó Francia, ¿verdad? Quiere saber cómo es París, el glamour de París y todo ese quiere conocer la Torre Eiffel. Es lo primero el arco que del te va, arco. ¿verdad? Pero que va a tener, lo que quiero decir, es una estupenda vidriera de Europa para el mundo. Y que se hable de Paraguay. ¿Cómo se va a hablar? Con un protagonismo de la selección sub-23. Eso es lo que yo deseo. Y sí. ¿Qué no es ahí del equipo, Gustavito? Así como están las cosas, los refuerzos van a jugar, eso es categórico. Ahora, formar ese tridente ofensivo es la gran misión de Carlos Jara Zaguer. Porque en los partidos amistosos, en el último partido, usó la fórmula con Kevin Parzajó jugando delantero, lo utilizó a Marcelo Fernández, pero ahí lo estaban esperando a Julio Enciso, de ver un poquito quién va a ser el centro delantero. Yo no descarto que Marcelo Fernández termine jugando de centro delantero. Últimamente Fernández. Fernández, no Marcelo Pérez. El de Libertad, el que jugaba como O sea, extremo. sacarlo un poco de la zona de costado por izquierda y hacerle jugar como centro delantero. A mí me dijeron, corregime, Gatito Fernández, Sí, Alan Núñez, Alan Núñez. Flores, No. Valbuena y Ronaldo de Jesús. Sí, los tres en el fondo. Y Rivas por izquierda. Ustedes en el fondo pero- con... Cinco, con dos carrileros. Claro. O sea, tres cuando no tenemos la pelota, 5 cuando tenemos. ¿O cómo es al Algo revés? así puede ser línea de 4 de repente, línea de 5, pero Claro. Es una línea de 3 con 2 carrileros porque tenemos 2 carrileros. Claro. a mí me dicen que es así. Línea O sea, de 3 con 2 carrileros. Alan Núñez por Sí, a derecha mí y también. Rivas por izquierda. Viera y Dieguito Gómez. Parzajut y o Marcelo y Julio César Enciso. No, me corrijo. González por derecha, Parzajut por el medio y por izquierda Enciso. Ese es el probable. Pero no di 11 ya ahí. Yo tenía 12. otro. ¿Cuál Yo- tenía vos, Cotita? Yo tengo línea de 4 con Gatito en el arco. Alan Núñez, Valbuena, Ronaldo de Jesús, Rivas. Wilder Viera, Marcos Gómez y Diego Gómez. Y Enzo González, Enciso y Marcelo Pérez. O Parzajó. Y más o menos así yo también tenía, pero después he visto que me pasaron en línea de 5, pues, pero bueno. El último partido jugó con línea de 5. Y por eso. El último partido, el que fue el último empate que tuvo la selección paraguaya, jugó con 3 zagueros centrales, jugó Alan Núñez y Rivas por los carrileros, pero ahí en ese partido ahí jugó Marcos Gómez con Wilder Viera, fueron los volantes centrales, porque no estaba todavía Diego Gómez, estaba haciendo un trabajo de pretemporada, y arriba jugaron Kevin Parzajut y Marcelo Pérez. Ahí está el Y tema, falta todavía no estaba uno. Enciso. ¿Quién es el tercero? Eh, Falta uno- y falta Fernández, uno y Fernández. Marcelo Fernández. Marcelo Fernández. Y arriba tenemos ahora. Pues va a estar Enzo, está Diego González, ¿verdad? Enzo. Enzo González. Enzo González. ¿Y el otro? Y Julio Enciso y Marcelo Fernández. ¿Y a quién era que no lo llevamos? ¿A qué? Diego, A el que se Cuenca. sumó. Cuenca el que seguramente... Y Diego, sí, Diego. Diego González de la Diego Lazio que González, vino. Es A de eso la me Lazio refiero. que se sumó ahora. Ah, se sumó recién ahora. No, él no estuvo en el preolímpico. No, yo sé que no estuvo. Él se sumó ahora. Y por eso dije Diego, ¿verdad? Está Diego y está Enzo. Y bueno, ¿y quién va a jugar? ¿Enzo o Diego Adelo? No, Enzo. Enzo. Enzo González. es el hombre utilizado. Enzo González, Parzajú o Marcelo Fernández y Julio César Enciso. Sí. O Parzajú o Marcelo Pérez. Sí. Pero con la línea de 5 no hay lugar para un tridente ofensivo. No sé cómo va a armar. ¿Cómo va a poder armar? Necesita un tercer volante. Y puede jugar un 5-3-2. Y sí, y le falta puede ser el tercer volante. No, con enganche. No, pero si Enzo va a jugar González- con figura así,
3 en el fondo, 2 carrileros, 2 volantes internos, un enganche y un punta. Claro, ahí lo tenés, puede ser Enzo González enganche Claro. y Enciso con Pérez o Parzajú arriba, o lo pone como un doble enganche a Enciso con Enzo González y un Exacto. punta. Hay que ver cómo arma. Hay que ver. Bueno, vamos a ver. Debuta mañana el Albiroja. Vamos a manejar el equipo más adelante. 13 horas es el partido. Árbitro francés el que le va a tocar a la selección paraguaya. Ahí Benicho tiene el teléfono rojo, ¿por qué no usa? Vaya a ser así, Cotita. Bueno. Gracias con las imágenes de nuestra querida y gloriosa Albirroja, que va a estar arrancando mañana, una vez más, buscando una medalla para el deporte paraguayo con esta disciplina del deporte colectivo que es el fútbol. ¿Y Olimpia? Olimpia, que se viene preparando, trabajó esta mañana el equipo de Martín Palermo para medir a Juan León, al equipo de General Caballero Juan León Mallorquín el día domingo a partir de las 16 horas, con las novedades que han surgido en las últimas horas entre ayer y el fin de semana, de la posibilidad de propuestas que han llegado, por lo menos sondeos, que han llegado en el caso de Facundo Bruera, el caso también de Facundo Zavala, el caso de Zavala del mercado brasileño, el caso de Bruera del mercado argentino, específicamente de San Lorenzo de Almagro. Me decían que lo de San Lorenzo de Almagro estaban intercambiando algunos que otros documentos, por sobre todo porque la propuesta de San Lorenzo de Almagro no es una compra, es un préstamo y estaban en el tire de ajuste de números, ver algunas que otras cláusulas para que se haga efectivo posteriormente, una vez finalizado el préstamo, que se pueda realizar la transferencia completa. Se habla un monto aproximado de $1.200.000 que ese Olimpia estaría pidiendo por el tema del préstamo, con una opción de compra a fin de año y con una cláusula que si completa una cierta cantidad de partidos, ya San Lorenzo de Almagro tiene que hacer uso indefectiblemente del pase del jugador. Ahí está el tirafloje, fue la contrapropuesta a San Lorenzo y en estos días, tal vez mañana o pasado, ya estaría respondiendo San Lorenzo a lo que Olimpia le hizo la contrapropuesta. Lo de el equipo brasileño con respecto a Zavala, mira que hay mucho de tinte de que hay una propuesta, trae un empresario, pero también se investiga qué puede llegar a ser. Porque muchos traen a propuestas que no son para entrar un poco en el ruido, tirar un poco una especie de cortina de humo. Muchos intermediarios. Muchos intermediarios, una especie de cortina de humo. Y Olimpia está en la expectativa. Llegó una propuesta, Olimpia envió la contrapropuesta, que es un monto superado 2 millones, casi $500.000. Es lo que más o menos en adelante Olimpia pide por Zavala. El mercado brasileño, lógicamente, es un mercado que a Olimpia le va a interesar porque son números reales y el mercado brasileño habitualmente máximo en 2 pagos te hace, si es que es real y la operación. El único mercado sudamericano que vos podés confiar financieramente. Y materia de jugadores. En algunos casos sí, porque también a veces hay, no, claro, pero, hay excepciones, pero es el mercado más confiable más hoy en día. Que te diga Guaraní con Segoviña. Hasta ahora está eso así, parece. ¿Eh? O ya cumplió. Ahora cumplió, porque se calmaron las aguas. La gente de Brasil. Lo que pasa es que toca después reclamos otra vez, pasa a otra instancia y entrar otra vez. Y hoy la necesidad es imperiosa en Olimpia. Olimpia necesita recaudar para terminar bien el año. Te voy a hacer una pregunta directa, Gavilán. A mí me han dicho que todavía no cobraron los jugadores. Quiero la verdad. La información exacta y correcta la tenés vos. A mí me dijeron que hay un plazo que le volvieron a dar a los jugadores. Esperana. No cobraron. Contéstame. Ya te dijo todo. Le dijo todo ya. Muy elegante, güey. Por eso quiero que me conteste. Le doró la píldora. No, yo entendí perfectamente. ¿A bien le gustado? Sí, muy bien. También. Hace su papel. No, es porque se reunieron, el plantel se reunió. Y hay un burocrático es el tema. ¿Sabes qué? Yo creo, le habrán mostrado los dirigentes a los referentes la documentación, la operación que se está haciendo y cómo es sacar los dólares de allá, que tienen que venir, a qué cuenta tiene que venir, no la institucional, porque si no ahí puede haber un reclamo. Hay muchas cositas seguramente que entiendo, quiero creer, para que los jugadores hayan aceptado. En términos futbolísticos, en términos guaraní, le digo, Obuina, así te dijeron. Así.
Pero hay ya una cierta tranquilidad porque creo que mostraron el aval, tengo entendido que el aval es así mismo, van a cobrar. Está la documentación. Que está llegando la plata. Que es simplemente un tema burocrático para que esto sea trasladado a... Pero no cobraron todavía. Y hasta el momento no. Bueno. Tienen el aval, pero están esperando Tienen que cobrar porque de lo contrario Olimpia va a quedar muy mal parado porque hizo un doble negocio con el mismo equipo, con la misma institución. Entonces si no cobra uno... Pero Malte la pasado confirmó que todavía no había llegado el dinero. Sí, y dos operaciones ya. Dos operaciones. Porque el club ya... Fernando ya jugó y Salcedo ya se presentó. Era muy reciente. Entonces, anteriormente... anteriormente si uno cobraba, uno enviaba el transfer. Sí. Pero para los jugadores... Olimpia actuó de buena fe. Olimpia envió, jugó Fernando. Y sí. Y la gente va a decir, ¿cómo no cobró todo el primero si ya jugó y todavía no cobró nada por el primero? Le pasó lo mismo a Luqueño. Envió todo el transfer, lo envió a Marcelo Pérez, todo fiesta, y no cobró nunca. ¿Todavía Está bien. No. Si la FIFA falló. La FIFA falló a su favor, aún así todavía no cobró. Ni Luqueño ni el jugador. Sí. Fue al TAS, tengo entendido. No, y ya salió a favor de Luqueño. Huracán fue al TAS, tratando un poco para dilatar un poco, y ahora la reunión del TAS se va a realizar en Lima. Tengo entendido que en esa situación y a la Lera seguramente lo va a explicar mejor. Bueno. Correcto. Olimpia va a jugar en Mallorquín. Está confirmado. Está confirmado. Eso el partido va a ser a las 16 horas del día domingo. La tercera fecha frente a Sportivo Trinidense. Están trabajando intensamente en el campo de juego. Es una de las prioridades. También Martín Palermo elevó su preocupación con respecto al campo de juego para mejorar un poco el campo para que se dé un mejor espectáculo. Y así como están las cosas, está mejor de lo que está... En la cancha del 3 de febrero, que ahora entró La cancha del 12 está mejor que la del 3 de febrero. Sí. Entonces, y no es muy difícil. Entonces se puede jugar. No era muy difícil también. Bueno, si se juega en esa cancha y la cancha del 12 está mejor, entonces... Pero ya hay un tiempo Pero Olimpia quiere jugar en Itagua en la tercera fecha. Y sí, contra Sportivo Trinidense. ¿Y el equipo de trabajo de cancha de Olimpia quedó en Ciudad del Este? Son dos, se partieron en dos. Uno sigue trabajando en Ciudad del Este y otro está trabajando en 12 de octubre. Bueno, perfecto. Está entonces. ¿Qué más de Olimpia? Nada más, esta mañana trabajó. Yo creería que Martín Palermo ya va a utilizar el Sub-19. Ya lo utilizó. Ya ingresó Zarza. El partido pasado sumó algunos minutos, pero no descarto esa posibilidad de que... Interesante Zarza, ¿eh? Sí, es un chico que... ¿A vos te gustó, Botita? Sí. Yo le pongo mi fichita a Zarza. Interesante. Es de los jugadores, no sé si llamarlo moderno, pero es encarador. Picante, rápido. Es de lo que habitualmente se está volviendo a utilizar, porque un tiempo se dejó de lado esos extremos del famoso win, que te encara y se va, que quiere llegar. Domingo a las 4 de la tarde, estadio lleno. Yo creería que sí. No tengan ninguna duda. ¿En dónde? En Mallorquín. Estadio lleno. No tengan ninguna duda. Estadio más pequeño y con lo que mostró Olimpia... Sí, entusiasmoso. Sí, se va a llenar. Sí, porque estando mal, recordarán las últimas fechas, Olimpia metió casi 7.000 personas. Sí. ¿Cuánto al final el partido pasado? No se dio, pero 13.000 a 14.000 personas. Sí. ¿Y estamos hablando de la misma zona o prácticamente? Sí, Estamos cerquita. hablando, discúlpame, Luis Enrique. Gustavo, estamos hablando mucho. Cuando hablamos de Olimpia, hablamos mucho. El apoyo de la gente. Lleva 10.000, 15.000, 20.000 personas. ¿Y? Pero el equipo no. ¿Qué No, pero mejoró. Pero el equipo... Pero el mejoró. equipo arrancó bien. Envió una señal por lo menos, profe. Le sacaron el triunfo. Sacaron el triunfo. No, pues y le sacó el triunfo Guaraní. Sí, está bien. Bueno, Estaba ya con medio bolsillo, estaba con 3 puntos casi en el bolsillo. Entonces, mejoró al menos. No, fue otra imagen, dejó otra imagen. Ahora, mantener, ser este Olimpia que mostró algo frente a Y Guaraní. ganar. Sí. Y debe ganar. Importante. O sea, dio un pasito. Ya uno puede decir, tiene idea. Se sacó Porque el respirador. Exacto. Se sacó el respirador. Le abrió los ojos. Pero parece un contrasentido, porque jugó mejor, pero no pudo ganar. No ganó. Y lo que ganaba jugaba mal. Y está. Y Bien, Tano, discúlpame. No, ¿sabes qué? Ya, sí terminó la apertura. No, usted... Vos no estás con gripe, ¿verdad? Estoy cerca. No, venir ya acá porque sigo Estoy tosiendo. bastante cercano. Tenés que venir ya acá, sigo tosiendo, Tano. No, ya no contagiaste todo, ya. Quédate nomás. Creo que vamos a irnos juntos. Después de 1 hora y media de programa, así que, o sea, quédate nomás, ya no contagiaste todo.
¿Para qué te Bueno, voy? Gustavo, vos como con ya sos viejo zorro también, ¿cómo te va a caer en las redes estos señores? No, pero... No ves lo que ellos te quieren decir, que todo bien, pero no ganó Olimpia. No, ¿cómo que ellos? Él. Yo estoy en el carro. Ah, vos estás en el carro de él. Por si yo estoy a punto de armar el espectáculo mallorquín. Ah, sí, claro. Benicio, el que Como siempre. liquidó. Como siempre. Sí, perfecto, está bien, no importa. A ver. Pero levantó la señal. Por lo menos una banderita ahí. Nosotros quedamos sorprendidos con Jotita del arranque del partido. ¿Lo superó a Guaraní? Sí, fue más que Guaraní. Lo sí. superó a Guaraní. Salvo esos últimos... Yo creo que 20 ya es mucho. Digamos 15, 12 minutos, 15 minutos que Guaraní le cargó la pelota dentro de su 15 área. iba incluido. Cuando el Iba árbitro, incluido. cuando el Pero- árbitro empezaba a cobrar mancha. ¿Saben que una falta de que cobró Romero? Sarce al más chico. Creo que el otro era Vargas o era Steven Moreira. El chico le cobró falta, una pelota lícita, dividida, ni le tocó así, hombro a hombro. El chiquitito con el Matungo le cobró falta. Esa de Romero, increíble esa falta Pero- que cobró Romero. Guaraní entró en el sistema. Si está perdiendo 1-0, tiene que cargar la pelota. Sí, está bien. Hizo lo suyo. Cambió. La bien, verdad, llámese estado de campo de juego, llamadle lo que quiera. Pero no parecía un equipo de chiquillarse. No parecía, ¿verdad? No parecía un equipo de chiquillarse. Cosa que a mí me gustó el debutante, Piñatares. Tiene buen manejo de pelota. Sí, no solo es la Barrientos ubicación también. que tiene la Y ubicación. por eso que es está la mesita de luz ya de... Sí, de Chiqui. En de la Chiqui, conferencia de porque prensa le escuchaste cómo habló para el Piñatares. fútbol, para el fútbol elaborado porque le gusta a Chiqui. No, pero es un viejo, ya tiene experiencia, un viejo zorro también en ese sentido. claro. No se malinterprete lo de viejo, ¿verdad? Pero a mí me No, encantó. experiencia, Donde se sí. iba la pelota estaba él, ¿eh? Esos Con volantes, experiencia. me hizo acordar del gran Julio César Enciso en su momento que parecía mentira. Todo el mundo decía, él se mueve una quintita nueva, pero donde estaba Enciso estaba la pelota. ¿Te acuerdas? Eso. Y, no le este sacaba- tiene, y este tiene, sí, Y no le sacaba nunca. Manejaba las nalgas, Enciso, las nalgas manejadas, ¿sabes qué? ¿Cómo? Bueno, pero Son bien jugadores Piñatares. nuevos. Él se tiene que acostumbrar a los compañeros y los compañeros a ellos también. Sí, claro. Porque Sebarriento tiene condiciones. Técnicamente, Sí, se nota. sí, tiene condiciones. Bueno, está entonces el General Caballero Olimpia el domingo a las 4 de la tarde en Mallorquín. Zona del Alto Paraná de nuevo. Va a viajar mucho. ¿Tenemos que ir a la pausa? ¿Quién está, Alemán? Bueno. Gracias, Gustavito, por ahora. Estamos Quédate atentos a compartir un cualquier... ratito. Sí, estamos atentos a cualquier información que se vaya dando. Ya venimos, le escuchamos a Robert. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería
día, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, estamos de vuelta. ¿Está Dani Troche? Dani, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Todo tranquilo. Bueno, vinimos temprano contigo, Dani, porque hoy es el gran día. Justamente yo te había preguntado en Ciudad del Este. Sí. Está ahí lo de Guaraní y me dijiste el martes es el gran lanzamiento. A ver, desarrollanos el tema que la gente está expectante. ¿Es realidad entonces lo de Guaraní? ¿Se va a dar un paso más sólido, más formal, más oficial para comunicar a la afición deportiva aborigen por sobre todas las cosas? Así como decía Luis Enrique, hoy se hace realidad ya el sueño de los aurinegros, del 99% de los aurinegros, de tener ya un nuevo estadio, en este caso el nuevo Rogelio Silvino Olivieres. Hoy, con la presencia de el presidente, evidentemente los más altos directivos de Guaraní, el arquitecto que está llevando y va a llevar a cabo el tema de la nueva construcción, y también la presencia de Emma García Rubín, mejor dicho, que es el punta de lanza en este tema nueva construcción de Rogelio Silvino Olivieres, porque se hizo una comisión especial en el cual Emma es la cabeza visible. En esta ocasión tenemos que decir que, a diferencia de años anteriores, ahora sí podemos decir que el nuevo Rogelio Silvino Olivieres, a partir de esta tarde, desde las 18 horas aproximadamente, tendrá ya otra connotación, porque ya se va a hacer realidad, incluso en esa conferencia de prensa donde se va a lanzar el proyecto, se va a explicar bien la financiación, quiénes están apoyando, quiénes van a apoyar, cómo va a ser la construcción, todos los detalles de punta a punta. Esta tarde se va a lanzar ya para el hincha aurinegro, Luis Enrique. Bueno, estadio bueno, Rogelio Olivieres. Por ahora a mí me dijeron que es la gran posibilidad que lleve el nombre comercial bueno. Por ahora todavía no se ha firmado oficialmente eso, pero sí es la tendencia que lleve el mote comercial, digo bien, de la empresa Bueno, que va a ser uno de los aportantes grandes, y a partir de este año incluso ingresó para apoyar también económicamente a Guaraní como uno de los auspiciantes principales. Pero eso hoy vamos a saber, porque estaba encaminado, repito, para que sea de esa manera. Lo que sí, hoy vamos a tener todos esos detalles a partir de las 18 horas. Perfecto. Ya que estamos contigo, ¿qué dejó el empate, el arranque de campeonato? ¿Los jugadores ya volvieron a la actividad? Sí. Ayer volvieron a la actividad, nosotros tuvimos puertas abiertas, ya ustedes van a tener seguramente las palabras de Mansur e Ibarrola en cualquier momento allí para escuchar un poquito lo que dejó el primer partido, el debut en este torneo ante Olimpia. El gran tema, digamos, el tema tratado, incluso Chiquidarse hablaba en conferencia de prensa, y también estos dos jugadores que nosotros vamos a escuchar, el tema del césped. Fue imposible para ellos también jugar en ese césped de muy malas condiciones, según las palabras
que ellos mismos estaban manifestando y nuevamente tocaron ayer en conferencia de prensa, pero sí, digamos, el sabor agridulce de sacar por lo menos un empate después de ir de perdedor gran parte del partido. Así que este viernes tiene otra tarea difícil, una cancha complicada, si bien es cierto, el césped en mejores condiciones, pero es una cancha, un terreno complicado para cualquier rival que va hasta el Martín Torres. Así que este viernes ya se está preparando el equipo de Francisco Arce, como sabrán y como se imaginarán, todavía no para un equipo, pese a que yo creo que no va a cambiar mucho con respecto al equipo que jugó el partido pasado. Así que nosotros aguardando expectantes, el equipo trabaja hoy a las 3 y después de la práctica también ya los muchachos se trasladan rumbo a Dos Bocas porque va a ser en el césped, allí va a ser el acto de la nueva casa para todos los aurinegros, Luis Enrique. Bueno, estaremos en ese momento contigo seguramente para después estar en el extra. Un abrazo. Sí, abrazo. 12:59. Gustavito, tengo algo para vos antes de ir a la pausa. Sí. Acaban de decirme que plantaron semilla ahora en cancha del 12 de octubre. Semilla de invierno. Sí. El equipo de trabajo de Olimpia es el que está haciendo eso. Exactamente, ya. Pero va a dar el tiempo de una semana para el próximo partido. Alguito, ¿verdad? Alguito. Son... Y poco más de 8 días. Sí. Se arenó ahora, se le echó un poco de arena y... El trabajo ya empezó hace cuestión de 3 o 4 días. Por eso, 15 días aproximadamente iba a tener de trabajo ese estadio del... Bueno, y se está trabajando, nos acaba de informar el presidente del 12 de octubre de Itagua. Sí. Y ayer se hizo una inspección a la mañana. ¿Cómo quedó la cancha del 12 de junio? ¿Se habilitó o no para Tacuarí? ¿No se habilitó todavía? ¿No se habilitó? No. A lo mejor el viernes ya se va a programar un partido en esa cancha. Le faltaba detalle. El campo de juego por lo menos está impecable. Y lo de Itagua tiene que tener un plan B si es que no llega al campo. ¿Y de Ciudad del Este? No, pero entonces no tiene que avisar con tiempo. No va a poder programar Ciudad del Este. Si no lo hace con 15 días de anticipación. Tienes razón. Yo, una intuición, yo creo que el defensor del Chaco va a tener que ser reabierto en algunos casos así excepcionales. Y en cualquier momento. No me extrañaría que suceda eso. Sí, va a ser así difícil. como se hace para partidos internacionales, va a haber situaciones que va a tener que necesitar habilitarse el defensor del Chaco. Pero ¿y el proceso del pasto y todo eso? Es que se viene haciendo, es que para partidos internacionales se va a jugar en el defensor del Chaco, profe. Es una cuestión que vamos a tener que convivir con esta situación. Es que si trabajas en el campo y lo pisás de vuelta, el trabajo Ese fue el tema. el porcentaje de ganancia es mínimo. En Ciudad del Este, por ejemplo, van a querer recuperar y el 3 de febrero ya no va a jugar más en su cancha. Y tengo entendido que ya 3 de febrero no está jugando en su cancha. No, la pasada no jugó por la inmediatez. Sí, pero... Va a seguir jugando fuera de su cancha. Porque eso implica plata. No, lo que pasa es que pero yo creo que no va a jugar y Olimpia va a asumir ese costo. Te voy a explicar por qué esta no. Porque necesita recuperar su campo de juego el 3 de febrero. Para ellos mismos. Esta nueva dirigencia se encontró en una situación así crítica. Y de acuerdo a lo que dijo el presidente, entonces le va a convenir más que hermoseen la cancha para seguir teniendo espectáculos allí. Claro, ojalá que sea así, porque si no, pues no le va a dar el tiempo al campo de recuperarse. No le va a dar, definitivamente. Por eso para Olimpia es la tercera. Y después ya está la quinta, que es un partido ya de alto voltaje, si podemos llamar de esa manera, que es frente a Libertad. Y ese partido ya se apunta. Y ese debería ser en Ciudad del Este. Si no llega a Ciudad del Este, todas la miradas van a apuntar a Encarnación. Y bueno. Es cuestión de cómo vaya, pero la gente de Olimpia está trabajando para tratar de mejorar ese campo. La quinta no es de adelanto. Hay una fecha de adelanto. No creería tanto porque no tengo el calendario en mano, porque la sexta del clásico y habitualmente no se quiere meter partidos. La pasada nos dijo Arrúa que la fecha... no es esa, porque la fecha de adelanto jugamos con Libertad, creo que nos dijo José Arrúa, el técnico de Trinidad. Puede ser, habitualmente suele ser posterior al clásico el adelanto. No quiere meter en la misma semana el clásico para que se tenga... En la apertura la segunda ya fue de adelanto. Sí. Bueno, está Manuel García Rubín encargado de este gran proyecto para la nueva cancha en Dos Bocas del legendario de Guaraní. Emma, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Luis Enrique, de nuevo, gracias por el llamado. Un gusto siempre hablar con ustedes, con toda la audiencia y todo tu equipo de panelistas ahí. Nada que agradecer, Emanuel. Amerita al Guaraní con este gran proyecto y bueno, creo que sos uno de los referentes importantes en la comisión directiva para esto y queremos saber realmente en concreto qué se va a comunicar hoy, qué se va a anunciar de nuevo hoy, Emma.
Sí, sí. Bueno, la idea es, como hablamos aquella vez, ¿verdad? Nosotros lanzamos un primer teaser en su momento, en una imagen, ¿verdad? Como para que toda la afición deportiva y el hincha guaraní pueda ver ya una primera imagen en nuestro estadio, y hoy lo que vamos a poder ver es ya algo mucho más en detalle, un recorrido en video de todo el estadio, algunos datos interesantes, si bien algunos ya fuimos dando en todo este tiempo del armado del proyecto. Se va a hacer con mayor hincapié, y van a estar los profesionales que en su momento les comenté que estuvieron estando con nosotros también, comentando cada uno en su área, en los aspectos a lo que refiere el proyecto. Así que nada, mucha emoción hoy para el club, para los socios, los hinchas, la directiva. Yo creo que es un día histórico, porque es el lanzamiento de un proyecto que se viene trabajando de forma bastante seria y con tiempo. Emanuel, estamos mostrando de nuevo en imágenes acá en pantalla, en monitor, el proyecto de Guaraní. Esto, que no sé si está frente a un monitor, pero es el mismo que nos habían facilitado ustedes en la entrevista anterior que tuvimos contigo, Emma. Sí. ¿Se mantiene la capacidad aproximada? ¿Va a ser de una sola etapa, de dos etapas? ¿Y cuál va a ser la capacidad que buscan ustedes de término medio, Emanuel? Nosotros eso fuimos ajustando. Creemos que 16.500 personas es la capacidad, ¿verdad? Es en una sola etapa la construcción, y probablemente podríamos estar para una segunda etapa, y va a estar preparado el estadio, el poder echar los tres sectores restantes, ¿verdad? Porque si bien la preferencia va a tener un techo, está preparado para que vuelen otros techos en los otros tres sectores, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar así como una segunda etapa. Y eso, ¿verdad? O sea, el proyecto, la idea que tenemos es arrancarlo dentro del primer semestre del año que viene. Ese es nuestro objetivo como dirigencia y como comité del proyecto estadio. Primer semestre del año que viene. Sí, dentro de esos meses está nuestro objetivo, poder arrancar. Pero para eso nos vamos a preparar todo este semestre. Exacto. Mientras tanto, están trabajando a la par de hacer los recursos necesarios, de hacer las negociaciones, de acomodar los sponsors, ¿verdad? Para generar lo que tienen que generar. Correcto. Así mismo, inclusive próximamente vamos a estar lanzando también la preventa de palcos, ¿verdad? Para que los hinchas puedan poner una seña, ¿verdad? Eso vamos a comunicar próximamente también, ¿verdad? Entonces, todo este semestre ya va a ser ese el desafío. Ahora estamos cumpliendo un objetivo que nos pusimos, que nos trazamos, que es presentar el proyecto, ¿verdad? Ya está culminado, ¿verdad? Obviamente siempre quedan detalles que eso se van trabajando durante la semana, pero ya está culminado. Entonces, a partir de lo que va a pasar esta noche, mañana nosotros nos ponemos en campaña a buscar el financiamiento, ¿verdad? Que creemos que está bastante cerca, alineado y es real, ¿verdad? Arrancando en el primer semestre del año que viene, ¿cuántos meses o cuántos años va a durar, un año va a durar, el tiempo que va a durar la obra, Emanuel? Según lo que venimos hablando con el arquitecto y el equipo, aproximadamente 2 años. Obviamente, si eso se puede acelerar, se puede llegar a terminar antes, pero queremos dejar ese tiempo como un umbral, ¿verdad? Como un tope, como un máximo de 2 años. Exacto. Entonces sería básicamente en el 2027 estaríamos utilizando nuestro nuevo estadio. ¿Con cuántos vestuarios? ¿Va a tener 4 o va a tener 2? 2 según recuerdo. Hoy el arquitecto justamente esta noche va a contar bien en la parte en detalle, ¿verdad? Pero creo que son 2, ¿eh? Pero con sala para árbitros, para sala de reuniones, o sea, realmente va a contar con todos los estándares Conmebol, ¿verdad? Eso hoy el arquitecto va a contar mejor, porque por ahí me puedo estar yo confundiendo. Emanuel García Rubín, un gusto escucharte, éxitos, estamos aplaudiendo esto que hace rato anhelábamos para el Club Guaraní, que sea una cancha más que necesitamos para eventos internacionales,
Y además hay otra cosa que siempre, ya te lo dije aquella vez, Guaraní merece tener un estadio acorde a la actualidad. Totalmente, Luis Enrique, te agradezco muchísimo a todo el equipo y la prensa que juega un rol fundamental en todo esto. Como vos sabés, mi familia también viene de la prensa, así que el cariño que les tengo, y creo que a todos, al fútbol paraguayo, a la afición, a todo le viene bien, inclusive a industrias que no son del fútbol, del entretenimiento, a todo le viene bien un venue, un local como este. Así que creo que al estadio lo construimos todos, ¿verdad? Desde los hinchas de Guaraní hasta los actores que no son precisamente aficionados del club. Así que estamos empujando entre todos este barco. Gracias, Manuel, un abrazo. Un abrazo, Luis, un abrazo. Emanuel García Rubín, hablando de este gran proyecto que está cada vez más cerca de su realización, de su arranque. Robert, y ya volvemos con la conducción del Tano Virgili. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al ciclón anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el ciclón a todas partes. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Bien, 13:12. Ese partido del domingo a las 4 de la tarde va a ser realmente muy, muy interesante. Vimos que el campo del Carendí estaba bastante bien en comparación a otros escenarios. Así que vamos a ver qué piensa la gente de General Caballero con respecto al horario del día. Espectacular. Y jugar en el horario de las 4 de la tarde, tengo entendido, siempre fue la solicitud de la gente. Y el atractivo está. Siempre cuando van los grandes, el caso de Cerro Porteño, el caso de Olimpia, tiene una muy buena concurrencia. Van a poner, me decían que ya mañana o incluso esta tarde ya se podría dar a conocer los precios de las entradas, el movimiento que se va a tener. Y
Y vamos a ver, bien hablaste del campo de juego, mucho tiempo se criticó el campo de juego de General Caballero y creo que es uno de los estadios que en esta fecha por lo menos ha demostrado tener buenas condiciones. Es que en su momento se lo había apurado, ¿verdad? Para la inauguración del estadio, todo ese tipo de cosas, totalmente natural. ¿Quién no quiere jugar en su cancha, verdad? Y entonces como que esa situación lo había apurado un poquito al campo de juego, pero hoy me parece que está ya en buenas condiciones, totalmente compactado y se va a venir una linda fiesta en Mallorquín el próximo día domingo. Este estadio con 9.000 personas Sí, ya está. realmente Sí, ha sí, mostrado Ya está. un lleno importante, ¿verdad? Conste que la capacidad se habla de 10.000 y monedas. 10.000, Con pero 9.000 con está 9.000 ya con la seguridad para evitar cualquier tipo de situaciones. Y aparte es un estadio, cuando está así con mucha concurrencia, ofrece un clima festivo y gusto ñaime, porque eso es lo que contagia, atrae positivamente. Y la gente está muy cerca de la cancha. Sí, todo eso, tiene. Y el horario le permite, por ejemplo, venía la gente de Ciudad del Este, de Mingaguazú, porque el partido termina a las 6 de la tarde o a las 7, las 7:30 ya está de vuelta en tu casa. Sí. Entonces este horario realmente le permite a todos llegar. Sí. Está en una ubicación, digamos, donde puede venir gente de Franco, Ciudad del Este, Hernandaria, Mingaguazú. Sí. Y del otro lado, antes de llegar también, Pastoreo, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, Campo 9. O sea, si hay interés por ver a la Olimpia, lógico que es marca registrada, va a haber siempre interés en ese sentido. Y hablando de lo estrictamente futbolístico, General Caballero que tiene un entrenador que siempre siempre le ha hecho... fue una piedra en el obstáculo para Olimpia siempre. Sí, le ha planteado Botellón. le ha planteado siempre muy buenos encuentros. Le ha ganado siempre con Ameliano. Y es verdad. ha sacado buenos resultados del equipo de García. Sí, está con nosotros el vicepresidente de General Caballero, el señor Oscar Gavilán. Oscar, bienvenido a Deporte Total. Te saluda el Tano, ¿cómo estás? Tano, un gusto, buenas tardes para vos, para Benicio y a los demás compañeros y a la gran audiencia de 1 de marzo. Bien, todo bien, Oscar. Y acá estamos palpitando un poquito lo que puede llegar a ser una fiesta para el próximo domingo a las 4 de la tarde. Estamos totalmente convencidos de que ese partido lo van a jugar a estadio lleno. Sí, creemos nosotros también lo mismo, Tano. Olimpia, por más que estuvo disputando su partido en el este, yo creo que igual los olimpistas son fanáticos y estarían llenando de repente el estadio, ¿verdad? Nos estamos preparando para la fiesta a la medida, a la altura que exigen de repente estos compromisos, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas nosotros pensamos también en nuestras necesidades y siempre vamos a tratar de jugar con todo para que los 3 puntos sigan quedando en casa. Sí, yo creo que la previa invita, Oscar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ustedes no pudieron ganar, tampoco perdieron, tampoco encajaron goles y Olimpia tampoco pudo ganar, pero ha dejado una buena imagen futbolísticamente hablando. Entonces me parece que están dados todos los condimentos para que sea una gran fiesta. El día, el horario realmente espectacular. Sí, un domingo en el interior, sabemos que un domingo es día de fútbol, donde la familia recurren para disfrutar de un espectáculo y más aún como lo va a hacer contra Olimpia, ¿verdad? Yo calculo que sí, ¿verdad? Vamos a tener un estadio lleno y ojalá que se dé eso para que también la gente pueda disfrutar. General Caballero ya demostró en este primer encuentro que está para muchas cosas, ha despertado esperanza, confiabilidad por sobre todas las cosas. Los mallorquinos confían mucho en este plantel, en su cuerpo técnico. Yo creo que hemos hecho, no sé si ustedes vieron el partido contra Luque, yo creo que nosotros propusimos bastante, lastimosamente no pudimos llegar a los goles y nos gustó bastante a nosotros de repente cómo se paró el equipo y bueno, yo creo que eso también a nosotros nos da un poco de tranquilidad esperando este compromiso tan importante que será contra Olimpia. Oscar, ¿y ya definieron la venta anticipada para cuándo y los precios de entradas? En breve vamos
vamos a reunirnos nosotros y ahí vamos a definir y ya vamos a lanzar Dios mediante a partir de mañana, si no es lo de esta noche, la de luz aquí y se cortó la comunicación. Creo que mañana, dijo, ¿verdad? Sí, Mañana. entre esta noche y mañana. Incluso esta noche, dijo. Sí, tengo entendido que se tienen que reunir. Son los precios habituales que suele manejar también la gente de General Caballero y tiene esa facilidad de que tiene 2 bandejas. Entonces hay esa separación importante. Puede estar puede bien llegar a tener. sectorizado. Sí, entonces no habría ningún inconveniente y se espera y se... ¿Las preferencias generalmente son compartidas? Sí, pero... Una, esa gradería azul es para la gente de Mallorquín. Y la gradería norte para la visita. La Sí. preferencia se parte hay una mayor proporción para la gente local, Sí. pero hay una esquina que está destinada para la gente visitante. Sí, exactamente. Y las plateas ya hacen una mezcla interesante. Y los precios no varían mucho. Lo que sí, por ejemplo, en comparación a Ciudad del Este, que las preferencias no salen 100.000. No. Salen un poco menos. Y están entre 80, 70, 80 mil guaraníes. Sí, porque en Ciudad del Este generalmente se cobra 100.000. A 100.000. Las preferencias, ¿verdad? En el Estadio Carendí va a ser este partido que ya está programado el domingo 28 a las 4 de la tarde. Aprovechamos, lo escuchamos a Robert y luego retomamos la comunicación con el vicepresidente. Antes de ir a General Robert, Caballero. me permití la derecha en ese sentido para recordar Depende. que es imperdible noche va a ser esa. En Asunción con el Bambino Poms. Venía a disfrutar de un shop íntimo, un stand-up inolvidable. El Bambino Poms contando anécdotas increíbles de la Premier League del fútbol mundial. Además, las canciones, los apodos y mucho más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Poms, jueves 1 de agosto, 20 horas. ¿Dónde? En el Boticario Bar. Lilio entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tutti.com.pi. Costo, Bibi Poms, 120.000 guaraníes. El Bambino Poms en Paraguay. Una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Bien, estamos observando el estadio del PSG, donde Paraguay va a jugar los últimos 2 partidos de la fase de grupo de los Juegos Olímpicos, contra Israel y contra Malí, en el grupo de los Juegos Olímpicos. Oscar, se había cortado la comunicación. Nos estabas comentando de que entre mañana, incluso esta noche, ya podrían salir con la venta, ¿no? Sí, yo creo que hoy tenemos marcado una reunión ahí con el presidente y la comisión directiva, entonces seguramente después de eso tendríamos ya alguna novedad al respecto. Uh-huh. Habitualmente, ¿cómo se dividen los sectores cuando reciben a Olimpia o a Cerro ahí en el Carendí, Oscar? Nosotros siempre tratamos de darle, por ejemplo, norte a visitante y platea. Sector norte sería también desde el medio hasta el norte y de la misma manera también distribuimos preferencia. Dejamos hacia el sur para los públicos locales y hacia el norte para Olimpia. Pero en estos casos muchas veces cuando jugamos contra los grandes
más bien ellos ocupan el mayor espacio de los aforos de nuestro estadio, Tano. Sí, sí, sí. Tanto en plateas como también en preferencia, ¿verdad? Como que Así mismo es. ese anillo de seguridad se va reduciendo un poquito hacia el lado de la gente roja, ¿verdad? El conjunto rojo. Sí, solemos ser así, ¿verdad? Solemos ser así. Así mismo es. Perfecto. Bueno, Oscar, esperemos que entonces que deciden hacer en la noche de hoy y en los próximos días seguramente estaremos de vuelta en contacto para conocer todos los detalles de esta fiesta del próximo domingo. Máximo, mañana por la mañana ya estaríamos lanzando, si no esta noche, te vuelvo a repetir, y bueno, esperemos que la afición deportiva pueda recurrir a este encuentro que se viene allá en nuestro estadio Carendí, donde vamos a tratar nosotros, así como le dije, de brindar la seguridad y todo en cuanto se refiere a un espectáculo como este para que pueda ser una fiesta, Tano. Oscar, gracias por el tiempo, un abrazo. A ustedes, muchas gracias. El vicepresidente general caballero de Juan León Mallorquín, Oscar Gavilán. Y se da la particularidad, los grandes van al interior esta fecha. Sí, Cerro va a Pedro Juan. Y Olimpia Mallorquín. Sí, Cerro juega el lunes. Juega el lunes. Teniendo en cuenta, son los movimientos que se tiene. Uno se imagina también, y ayer lo hablábamos con el presidente del 2 de mayo, a estadio lleno también. Pese a ser un día lunes, la gente va a acompañar. Entonces, yo creo que puede llegar a influir lo que pueda ocurrir el jueves. Yo no creo tanto de eso. Si Cerro, no, va a ser otro escenario, Gustavito. Si Cerro Porteño clasifica, no va a poner su equipo de Copa el lunes. ¿Por qué? Porque no, y si juega la otra semana también. No, si tiene que arrancar el campeonato. El campeonato no puede descuidar. No solamente, y Cerro no puede perder puntos en el campeonato por tampoco. Eso. No, yo digo nomás, yo creo que si Cerro queda eliminado vas a tener 5.000, 6.000 personas menos de lo que podés tener si Cerro clasifica. Categóricamente. Porque en uno de los escenarios donde uno siente la localidad en 2 de mayo, habitualmente el visitante va y no es local. Y era Luque el otro cuando estaba habilitado su estadio. Pero como no juega, hoy creería que el único escenario donde el equipo, ya sea de los grandes que van siempre y en todos lados son locales, en Pedro Juan Caballero. Ojo con ese equipo de 2 de mayo otra vez. Sin que Domínguez sea el titular, el director de orquesta está en el banco ahora, está bajo, lo vi bajo, no con los reflejos del campeonato de apertura. Pero es un equipo que tiene clara la película, con un hombre menos, desde el minuto 11-12 del primer tiempo, que es como que empezó el partido, con un hombre menos, le ganó claramente 2-0 al rival, a Sol de América. Claramente. Y hoy pelea directamente con Luqueño un lugar en Copa Libertadores. Sí, totalmente. Hoy su pensamiento estaba plenamente en lograr la clasificación, en seguir sumando y lograr la clasificación. Ambicioso ya la Copa Libertadores, pero tranquilamente hoy, el 2 de mayo, sumando. Si uno saca los cálculos, sumando 10 a 12 puntos más, podemos decir que 2 de mayo ya es un equipo que va a disputar Copa Sudamericana. ¿Sí? Haciendo unos cálculos así rápidos, 10, 12 puntos. Y 2 de mayo tranquilamente se perfila y nadie le estaría quitando la posición para equipo de... En esta primera rueda puede clasificar ya la Sudamericana y en la segunda puede buscar la Copa Libertadores. Directamente. Sí, tranquilamente. Totalmente. Tranquilamente. Hay que va a ser un lindo partido. Porque eso es lo que hay que, digamos, promover. Buen momento, expuso muy buen volumen de juego el 2 de mayo y sabemos lo que pesa y lo que vale Cerro Porteño. Está todo dicho para que sea un muy buen partido y una razón para tener un marco de público realmente multitudinario. Y porque eso es fiesta. Y en esencia, pues el fútbol es espectáculo. A veces bastardeado por intereses espurios, pero sigue siendo la pasión del pueblo espectáculo. Sí, porque cuando creo que fue primeramente Cerro Porteño, fue uno de los pocos lugares donde también se sintió la presión del equipo local. Olimpia fue también la misma situación. La gente va en familia a la cancha.
Ibai con sus remeras, se va bien identificado con la presencia del 2 de mayo. Es más, le dejan solamente un sector al equipo visitante, no es como el caso de 2 de mayo que le dan 2 lugares. Sí. En la cancha de 2 de mayo es solamente un sector y el resto tiene que ubicarse, y si va y ingresa en otro sector tiene que estar un poco camuflado, si vale el término. Así mismo. Vamos a escucharlo a Robert, pero ¿tenés algo para recomendarnos antes de inicio? Sí, claro, golazo del Lactolanda, golazo de campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Me encanta la Lactolanda. Qué suerte que la dirección se ha percatado de que, como no suele venir siempre, entonces te da un trabajo para tratar de equiparar un poquito esas horas. No, ¿sabes qué? Me corroboraron porque esto apareció en la letra chica del contrato, hermano. Entonces me corroboraron. No, hay tu tía. Robert, ya seguimos. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. CBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en PES. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Petrol y aplicale. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss, cuidado diario. Utiliza, calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Bien, 13:32, ya habilitamos el WhatsApp para compartir los audios con los oyentes, hoy con Gustavito Gavilán. En algún momento más iremos hasta Brasil para entrar en contacto con Ernesto Jiménez, que ya está obviamente en territorio brasileño para lo que será el partido de Cerro el próximo día jueves. Así que vamos con los audios. Empezamos a escuchar 0986-780-780, escuchamos. Buenas tardes para los ídolos del Deportivo Paraguayo. Y Luis Enrique Pérez, la verdad que sí, o sea, como limpita te digo, no sé, este presidente le veo muy apagado, muy frío. Ni en Cardona, por ejemplo, en el peor momento siempre te transmitía ese entusiasmo, ese fervor, esa energía. Como presidente del club más grande del fútbol paraguayo, el más glorioso. Pero este apagado será. Buenas tardes, señores. Con pocas palabras me pueden decir cómo Cerro consiguió o en qué fundamentó para postergar su partido
si Libertad jugó estando en la misma situación. Gracias. Lo explicamos ayer. Cerro se aferró al reglamento que establece que si tiene más de 3 convocados a una selección, puede pedir a selección mayor, y en este caso, sub-23 ya ellos consideran que es mayor. Todas las selecciones. Menores creo que no, pero menores, ¿dónde está la diferencia? Que menores te suman en el acumulativo de minutos. Por eso. Es 3 o más. ¿Qué tal, 780? Profe, ayer con tu ausencia, el programa parecía un espagueti sin tuco. Por favor, no faltes más, profe. Nueva York, territorio 780. Opa. Y vamos a seguir sin ¿Qué tal, tuco. Gustavito? Te saluda Pepe, como siempre. Tano, perdón que ande de chismoso, pero cierto que al profe le dicen ahora peluquero. ¿Cierto? Sí, porque según Jotita los lunes no trabaja. Qué falta de respeto, Jotita. ¿Cómo hacía el profe? Ahí está. Qué va. Profe, vos sabés que hay una nueva tienda de pelucas. Ahí no tuve nada que ver. Qué bárbaro, este Gustavito Gavilán, o sea, de todo hace para hacerle trabajar al profesor Benicio Martínez. Tiene la culpa, Gustavito. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué le pasa a Luis Enrique? En la primera fecha ya le baja la caña a Libertad. Por la salud del campeonato ya va a empezar otra vez. Hablando de Buenas Libertad, tardes. me preguntaba que lo echase en el Facebook y qué se sabe del Estadio Libertad. Lo que sabemos es que se está trabajando a full. Y de está lo que también- hablábamos la pasada con el presidente. Está también para finalizar en noviembre, porque es uno de los Claro. estadios que, en teoría... Octubre. En octubre, claro. Creo que hay una fecha estipulada en octubre y todos los escenarios deben presentar su carpeta para ser seleccionados. Sí, sí, sí. Gente, no tiene más vergüenza de todo el imperio, o sea, están llorando todavía por el penal que le cobraron a favor de Guaraniza. Olimpia era antes, era hace una vez, ya Opama cojome de Catula Olimpia, o antes con Ipuicuera de las Iasha. Pate come los muchachos, va a ser comerme, va a ser pesco. Profe, ayer no estuviste en el programa y parecía una fiesta, un golgorio. Todos felices y contentos. Hasta la audiencia estaba feliz. Así mismo es. Tranquilo, nada, amigo de Jotita. Bueno, vaya a alentar, pues si no va a faltar de vuelta. Robert, ya seguimos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. 13:38, seguimos con los audios. Seguimos escuchando. ¿Qué tal, muchachos de la 180? José Salinas, el itagüeño acá de Argentina.
Mensaje para profe, de verdad lo que dijo el oyente, profe. No falte, profe, porque parece que sin tu presencia el programa es como un tallarín sin queso. Así nomás, profe. Así que otra cosita más, estoy tratando de juntar acá en la Argentina, estoy tratando de buscar tisú, abundante tisú para enviarle a los olimpistas para que puedan llorar tranquilos. Abrazo. Gracias. Buenas tardes, 780. Según ustedes, ¿cuánto tiempo va a demorar para que Olimpia desaparezca? Porque va para ese camino. En algún momento se va a tener que soltar ya las pocas cuerdas que le está teniendo todavía sujeto. Yo creo que este club va a desaparecer. Así como ya desapareció, te dejó una ficha y la burrerita. Buenas tardes, profe Matecó, muchachos, del 1 de marzo, a 7:80. Estaríamos transmitiendo los partidos de la Sub-23 de mañana. Y si pueden volver a pasar el equipo, por favor. Esta tarde vamos a tener el equipo para comentar mañana. Bueno, mañana a la 1 ya el partido, ¿verdad? Pero esta tarde en realidad vamos a tener más información. Ahora está entrenando la selección y nosotros no vamos a transmitir los partidos. Jota, tu opinión, ¿vos estás de acuerdo con lo que pasó en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, donde le ordenaron a Norris que le devuelva el puesto a Piastri, teniendo ya el otro para ganar? No sé si le creo. Y es una orden de equipo y se respetó la orden de equipo. No es algo atípico, es normal. Y el que estaba ganando antes era Piastri y no Norris. Así que... Si el penal era al revés, buenas tardes muchachos, si el penal era al revés, nadie se iba a calentar. Pero Olimpia cuando perdía, ¿entendés? Olimpia todo iba a ganar. Buenas tardes, la mega cadena de comunicación, Radio 1 de marzo. Hasta con los muchachos, Jotita, Gustavo, profe, Titano. Una pregunta, ¿por qué vio esa Copa Paraguay? También los grandes no se eliminan entre ellos. Los chicos más se eliminan entre ellos, y los grandes pues llegar con la torta. Y los chicos que van a competir por figurar. Esa en la Copa Paraguay. Yo creo que los grandes también se eliminan entre ellos. Guaraní, Cerro, Olimpia, todo a mí, mi chiande. ¿Verdad? Mi chiande, yo eliminaba, yo puta, mi manguruyú. Ahora llevo ya una para la torta. Tal gente, ¿cómo están? ¿Cómo van a discutir ayer, anoche, hoy otra vez tocaron el tema? Mano en el área es penal. Mano en el área es penal. ¡Qué bárbaro! Buenas tardes en la mesa de 1 de marzo. Parece que recién dijo que Olimpia está terminando, que sé cuánto. Olimpia jamás va a llegar a terminar. El fútbol paraguayo sin Olimpia no existe. El único grande es Olimpia. El único grande, el único que tiene el logro internacional. Los otros siguen mirando por las glorias que tiene Olimpia. Inicio. Bueno, les recuerdo imperdible noche en Asunción con el Bambino Pons. Venía a disfrutar de un show íntimo, un stand-up inolvidable. El Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Además, las canciones, los apodos y mucho más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Pons. Jueves 1 de agosto, 20 horas, en Boticario Bar, Lilio entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tuti.com.pi. Costo, Bibi Pons, 120.000 guaraníes. El Bambino Pons en Paraguay. Una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa. Con el
el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY, y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la salud de cada día. Seguimos escuchando los audios 0986-780-780 y esto menciona. Anambi limpio y ya le dije de opa más la Olimpia y veo igual de ser una hipoacría. El día de los lamentos es el viernes, los cerritas. Preocúpase por su equipito, no por el adversario. De cerrita pia hay una bu, belle pia pila de equipo de ni la hora, belle pia puede. Peña que está ahí, nos estamos veniendo acá, hacía 200 años con tranquilo, socio. Está en la oreja, podemos estar y viene acá. Hola señores de Deporte Total. Yo quiero saber solo una cosa, ¿qué harían los otros clubes y especialmente Cerro Porteño si Olimpia desapareciera, como dijo un oyente? Creo que estarían llorando otra vez, como dicen ellos, para que vuelva, pero Olimpia es difícil que desaparezca. Además tenemos vacunas de alegría y no hace falta que les recuerde que ellos todavía no han logrado nada, ¿verdad? Naigo de la año de torneo a tu la cerro no guayave pea la pelea falta ahí Cerro, falta ya que juegue Cerro el torneo local para que se pueda hablar del equipo de Barrio Obrero y poder hacer una yo para ver mañana. Buenas tardes señores, ¿qué tal? Una consultita. Este banco bueno que financia todas las obras de los estadios, canchas, creo que de Olimpia, ahora de Guaraní. Este es de Horacio Cartes. No sé si... No, creo que no. No sé. Sí, señor. Buenas tardes, Matecobio. Mano en el área es penal. Sí, señor. Categórico. Hapen Pastor y Ñepuzangaico penal a 20. Buenas tardes, 780. Para mí que no tiene sentido esa explicación que dieron sobre Cerro suspendió su partido porque tiene más de 3 jugadores en la selección. Y él según si en el siguiente partido tampoco va a tener. Y si quiere puede postergar, Dan. Sí, está dentro... Le explicó ya. Difícil. Hola muchachos, ¿quién de ustedes vio la vez pasada el partido San Lorenzo Guaireña? El campo de juego San Lorenzo, o sea, horrible, impracticable el fútbol.
Parecía un campo de concentración donde hubo batalla, Dios mío. Yo creo que la asociación tiene que tomar medidas y quitar los puntos a estos clubes que no cuidan No sé por qué se acuerda de Olimpia el amargado ese que habló. Estos clubes de barrio ni en 100 años van a ganar lo que Olimpia consiguió. Que hablen de cualquier cosa menos de su papá. Profe, me quiere hablar de Bambino. Tenemos vacunas de alegría porque los cerritos. Bobo. Ya empezamos. Uno más y lo escuchaba a Rodrigo. Sí. En un momento, acá. Hola, lo estoy viendo, un programa espectacular como siempre, como todos los días, les veo. Y quería nomás opinar sobre mi querido club Cerro Porteño, sobre Churín específicamente, que fue un jugador, mañana la eliminación, si no eliminamos es por culpa de gran parte de él, porque fue un irresponsable, un indisciplinado, fue un egoísta. Su ego puso adelante que el club, porque no era él el chuteador. Si el chuteador indicado era el que pateaba, y si llega no hay problema. Y hace mucho que es resistido luego Churín, porque la gran cosa no es. Nosotros sufrimos mucho. Y sufrimos por jugadores, no nos olvidamos de Morel. Nadie se acordó de Morel porque le salvó Arias nomás. Una cagada más de Morel. Y así nos vamos en cada Libertadores Sudamericano, nosotros así, por culpa de jugadores como estos, perdemos. Hola, lo estoy viendo, un programa espectacular. Robert. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al Ciclón Anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el Ciclón a todas partes. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Muy bien, gracias Robert, cumplido ya. Vamos, Gustavito. Seguimos escuchando los audios. Buenas tardes, profe. Jotita, no, Olimpia se está cambiando. Coaco. Ya cuamo ya se cama, se va a ñacar por del y se ha llenado 100%. En vez de quejarse y decir que a Libertad le favorece el refri y todo eso, los otros clubes lo que tienen que hacer es tratar de competir a Libertad y copiarle, trabajar en sus inferiores, mantener en su estadio y hacer que sea más competitivo el torneo. Si no, Libertad siempre va a salir campeón. No hay otro que le pueda competir. A lo mejor Cerro está ahí
siempre compitiendo, pero los otros clubes no aportan nada y la gente en vez de apoyar o darse cuenta que Libertad lo que hace es nivelar hacia arriba el torneo, no hacia... ¿Qué tal, señores? Lo que a muchos olimpistas les molesta, ¿sabe qué es? Nos molesta esa imagen frisada que te envía los derechos de la televisión. ¿Por qué no ponen la repetición con cámaras bien ubicadas, no frisado, donde sabemos que el muñequito se puede mover? Otra cosa, Gustavito, si por ahí hay un interés por Huguito Calecita Fernández, y si le falta plata al club que le quiere contratar, vamos a hacer vaquita para que se vaya, sean de esa. Qué puta. Más de media hora me la opina o la audiencia, o sea, ni petiñan y algo de provecho, o sea, más canada me mete, estupidez me mete, o sea, qué desastre. Buenas tardes a todos ahí en la mesa, saludos cordiales. Meses atrás yo era enfático en que Santiago Arzamendi ya no tenía chance de Cerro Porteño y el tiempo me dio la razón, así como les dije, y también Churín. Yo ya le dije a ustedes que Churín tampoco ya no es jugador para Cerro. Yo les dije a ustedes con estas palabras que Churín era más un relacionista público que jugador. Y el tiempo también me dio la razón. Solamente no sé qué es lo que tiene. Yo no sé si Churín paga para jugar o no sé. Somos Churín dependiente para mal. O sea, mal en el buen sentido de la palabra. Somos Churín dependiente para mal. Buenas tardes a los componentes de la mesa. Lastimosamente tengo que quejarme de un personaje que ayer entrevistaron por espacio de 40 minutos más o menos. Un tal Julio Jiménez, creo que es. Fanático, ciego, todas las cosas, él predispuesto a favorecer a Olimpia, nomás opinaba. Que todo el mundo está en contra de un complejo que ve fantasma por todos los lados y usted dándole lata. Esa es la tendencia del fútbol paraguayo, gente como esta, que ni siquiera solamente su ego es lo que pone en primer lugar y no nada del conjunto. Así que es una lástima escucharle a ese tipo de gente. Muy bien, gracias a todos los oyentes. 2 minutitos le pedimos al equipo de Mario Ferreiro, lo vamos a saludar a Ernesto Jiménez que ya llegó, ya está en tierras brasileñas con todo el equipo de Univiaje. Ernesto, te vemos, te escuchamos, ¿cómo estuvo el viaje? Buenas tardes. Hola Tano, buenas tardes, el saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la teleaudiencia de Mega TV, por supuesto. Por lo menos un minutito para mencionar que ya estamos aquí en la hermosa tierra brasileña, como siempre nos gusta decir, Tano, como estarán viendo ya de fondo. Estamos en Camboriú, estamos específicamente a 3 horas de lo que es la ciudad de Curitiba, pasando por supuesto esta ciudad donde Cerro Porteño va a estar jugando el día jueves, con un grupo importante ya de hinchas de Cerro Porteño que ya están también aquí justamente para realizar la previa, Tano, pero reitero, para informar que ya estamos aquí con todo el equipo también de Deporte Total, para la gran de la audiencia también de Mega TV, audiencia Radio 1 de marzo, y por sobre todo informar a los familiares también de la gente de Univiaje, también de la gente de Caravana, que llegamos súper bien, así que ya palpitando lo que va a ser el partido el día jueves, donde Cerro Porteño va a estar jugando ante el Atlético Paranaense. Tano, compañeros, audiencia de Deporte Total, por supuesto. Perfecto, ¿y la partida para Curitiba cuándo se da, Ernesto? Dios mediante, Tano, el día miércoles por la tardecita ya vamos a estar partiendo, porque el tráfico, Tano, llegamos en un horario realmente donde el tráfico es caótico. Si uno se queja en Asunción o en gran parte de la zona céntrica de Asunción, Tano, aquí en Curitiba, inclusive aquí en Camboriú, es una cosa de loco. Hicimos prácticamente 2 kilómetros, casi en 1 hora, siendo bien sincero, realmente es un tráfico caótico el que se sufre aquí en Camboriú como también en otras ciudades aquí en cercanía justamente de esta ciudad, así que lo importante es que ya estamos aquí con el equipo de Deporte Total para llevar todos los detalles de lo que va a ser el partido del Cerro Porteño el día jueves. Cerro que activó esta mañana, antes de despedirnos por supuesto, activó esta mañana, y así como está la cosa, Alexis Martín va a ser el único cambio respecto al compromiso del partido de ida, es decir,
Alexis Martín en la portería, la zona defensiva Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brot y la presencia de Miguel Benítez, en el medio sector Juan Manuel Iturbe, Robert Mota, Jorge Morel y Federico El Pachi Carrizo. En ofensiva, David Rodríguez junto al capitán, junto a Diego Churín. Ese es el más probable equipo de cero para jugar el día jueves ante el equipo Atlético Paranaense. Gracias, Ernesto. Hasta esta tarde en el Extra. Bueno, nosotros nos vamos también con Deporte Total. Nos reencontramos mañana a las 11:30. Ya se viene Mario Ferreiro y todo su equipo. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Llena el alma de suspiro, hace guita será ver. Adiós Eber, Ajagüe, adiós lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, lo que ya bocato de la jaceira moyepe para que cuer. Adiós es un